Buenas tardes, estamos en vivo como cada sábado de 1 a 3 de la tarde en este su espacio, Dr. Robinson Radio Media Show por KQ 95.7 FM. También estamos en vivo por KQFM Radio por Facebook Live y estamos siendo grabados para transmitir por YouTube y Spotify. Este es su espacio que llega como cada sábado gracias a Amelia Cosmetic Dermatology y también a Waterford Lake Dental. Y le quiero dar la bienvenida a mi compañera de cada sábado, Ayesa Sosa. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias, doctor. Yo perfectamente bien. Cada día más cómodo en esta familia de que es KQ 95.7 FM. ¿Te das cuenta, señor director, que Ayesa siempre entra así, relax, pausita, tranquilita, pausada? Que yo soy tranquila. Vamos a ver si es verdad, porque en el transcurso del programa siempre vemos que te va subiendo los ánimos, se va caldeando. No, yo soy tranquila, yo soy ya, pausada. No, y qué bueno que estén en sintonía con nosotros este sábado, cada sábado, porque hoy vamos a tener precisamente el honor de una invitada que, además de amiga, paciente, es una persona emprendedora. Y precisamente ese es el tema en el día de hoy, el emprendimiento en los Estados Unidos en manos de las mujeres latinas. Esas mujeres que son madres, esposas, hijas, compañeras, amigas, ¿no? Pero que como latina al fin, y como todos latinos que emigramos de nuestro país a un país tan desarrollado, con cultura, idiomas y desafíos por delante, pues es empezar de cero. Y ese empezar de cero nos obliga a tener que volver a aprender o muchas veces desaprender, que es otra cosa, ¿no? Y por eso quiero aprovechar para darle la bienvenida a Marcela Sánchez. Buenas tardes, Marcela. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, muy feliz de estar acá en esta entrevista y en este espacio para compartir con todos ustedes, que yo sé que más de una persona va a conectar y se va a identificar con cada historia, con cada paso, con cada proceso que vamos a compartir acá. Primeramente agradecerte a ti por aceptar nuestra invitación y por acompañarnos en estas 2 horas que hoy vamos a estar compartiendo tantas informaciones valiosas. Decíamos acá, Marcela, en programas anteriores que la salud es importantísima, pero que cada día, la estamos descuidando, principalmente esa salud mental, esa salud emocional, con tantas cosas que van sucediendo en el ambiente, con tantos cambios, tantos desafíos que hay por delante, pues entonces nos va abrumando todo esto, ¿no? Y muchas veces no sabemos ni cómo enfrentarlo o cómo manejarlo. Sin embargo, la salud, siempre doy la definición de la OMS, siempre lo hago, porque hay que recargar en ese punto. Salud no es solo ausencia de enfermedad, sino un equilibrio en todos los órdenes, mental, social, económico, ¿no? Y porque esto es importante, porque entonces la salud lo engloba todo. A veces descuidamos cosas que son tan fundamentales y no nos damos cuenta que estamos descuidando el tesoro más preciado, que nuestra salud. Sin salud no hay nada, se acaban las metas, se acaban los propósitos, se acaban los planes, porque pareciéramos a veces que hacemos planificación como si tuviéramos el futuro asegurado, Marcela, como si ese futuro va a estar ahí y entonces esos planes, esas metas, esos propósitos dependen solo del tiempo y no, también depende de la salud. Entonces por eso que hoy vamos a estar conversando, conociendo un poquito más a Marcela y empezamos por preguntarte, ¿de dónde eres, Marcela? Muchas gracias, yo soy de Colombia. Colombia. ¿De qué ciudad? A mí me encanta cómo hablan los colombianos. No, eso hasta se ha viralizado sí. en TikTok. En TikTok acento, todo el mundo, el acento colombiano. Pero en el mismo TikTok ya no dicen, no todos hablan paisa. ¿Qué se llama ese acento? Paisa. El acento paisa. Pareciera como si todos los colombianos hablaran paisa y no. A ver, ¿de dónde es, Marcela? Paisa es el acento de la región de Antioquia, Medellín. Pero yo soy cerca de Pereira. De Pereira. Entonces estamos más relacionados a esa región. Sí. Y también cuando yo me gradué del colegio me fui para Medellín y estuve 1 año y medio viviendo allá. Okay. Y se te pegó algo de los países entonces, sí, ¿no? Sí, se me pegó un poco más. Qué bien. Y qué bueno que te tenemos hoy aquí para contar esa experiencia, esa historia de Marcela, que es colombiana, que ya está en Estados Unidos, pero vámonos un poquito para atrás. ¿Tienes hermanos, Marcela? Sí, tengo 2 hermanas, yo soy la menor. Eres la menor de 3 hermanas. De 3 hermanas. Mujeres en la casa. Todas mujeres. Mira, ¿y qué se siente no tener un hombre como hermano? Ay, ¿para qué?
No, digo yo, porque tú tienes uno, ¿no, Ayesa? Sí, pero eso. Un terremoto. Bueno, pero a veces las Entre mujeres nos entendemos. Total. Sí. Entre mujeres nos consentimos, nos entendemos, nos No hizo apoyamos. falta el hermanito y ahí. con ese papá ahí que abarca todo. Ya el papá, bueno, pues cuando el papá, esa figura paterna está presente, pues las cosas cambian también, ¿no? Pero ¿cómo te llevas con tu hermana? Muy bien, Te gracias llevas a muy Dios. bien, sí. en un núcleo familiar donde están tus padres. ¿Aún viven tus padres? Sí, aún viven y ellos se encargaron de crearnos en un espacio muy sano, Qué bueno, muy tranquilo, con valores muy bonitos. qué bueno. Hablaste de la escuela. ¿Estudiaste todo el tiempo en tu ciudad o tuviste que cambiar de ciudad? Cuéntame un poquito de esa historia. Yo estudié el bachiller allá en Colombia. Ok. Después me fui para Medellín, allá estudié un tiempo inglés. Ok. Empecé a estudiar veterinaria y zootecnia, pero en el primer semestre me di cuenta que definitivamente No no era lo era tuyo. para mí, porque igual uno sale del colegio como con muchas ideas muy revueltas, que yo pienso que ese no es el momento para uno decidir un paso tan Exacto. importante en la vida. Entonces mi papá ya me dijo que me tomara un lapso de tiempo para que pensara más calmadamente y no fuera pues como a errar con otra decisión. Entonces en ese tiempo una de mis hermanas me dijo que si yo ya había leído el pensum de marketing, de mercado y publicidad de ventas, que porque ella en ese tiempo con su esposo habían estudiado como mis cualidades y mi personalidad y que me vieron identificada con esa carrera y yo nunca la había No te habías escuchado, fijado ni siquiera en nada, eso. no me había fijado en ella. Entonces ella me dijo, no sé, ahí se lo pongo, vaya hasta la universidad, mira el pensum y a ver qué te parece. Me fui hasta Pereira, fui a la universidad, pregunté por el pensum, me lo dieron y empecé a leer pues todo lo que iba a ver y efectivamente me llamó demasiado la atención. Conectaste ahí. Conecté y ahí me inscribí y ahí sí me gradué en la universidad. O sea, y que- terminé siendo la imagen de mercado, publicidad y ventas, la imagen de como el catálogo. Cuando yo fui la primera vez a averiguar por ese pensum, a mí me dieron un catálogo, yo Ok. lo tuve en mis manos y lo leí. Sí. Y cuando me gradué, yo estaba en la portada. portada Mire de eso, ese mira qué pensum. chévere. Sí. Qué bonita experiencia, ¿no? Sí, En el entonces- momento jamás imaginaste que eso Jamás, ocurriera, ¿no? en la vida le pasan cosas que uno jamás se las imagina, pero cuando uno está ahí como tan con la intención de expandir eso a lo que se quiere dedicar, pasan cosas maravillosas. ¿Verdad que sí? Empecé Qué bueno a conectar que tuviste esa experiencia. sí, me encantó todas las materias, todo lo que es publicidad, O sea, ventas. comenzaste a amarla desde un Exacto, principio. desde un principio. O sea, ahí descubriste que eso te había elegido. Sí, sí. Déjame decirte que eso pasa mucho. Hay veces que son las carreras que eligen el estudiante y no la inversa. Exacto. Casi siempre, Así como bien tú pasa. dices, la mayoría llegamos que en la fila de inscripción de la universidad aún no sabemos qué estudiar. Y vemos que un grupo, un amigo, ¿qué vas a estudiar? No sé, ¿y tú? Yo, ingeniería. ¿Y a qué ingeniería? Y cuando menos termino yo en ingeniería también. Es como que nos vamos contagiando, ¿no? Pero eso pasa, es muy común. Y qué bueno que entonces encontraste en el mercadeo tu vocación, ¿no? Sí. Y lo pusiste en práctica En Colombia, mira que nunca pude hacerlo en práctica, pues nunca pude ejercerla, Ok. porque en sí el emprendimiento siempre ha estado conmigo y sin embargo lo tenía prácticamente en mis narices y no me había dado cuenta de que esa era como digámoslo así, mi talento. Exacto. Entonces, cuando yo me gradué del colegio, aprendí a bordar pulseras y empecé pues como a comprar toda la bisutería y empecé a vender O sea, que te fuiste a las pulseritas, ventas. tobilleras, collares. Después en Colombia, pues todo el mundo sabe pues que la moda en Colombia es muy atractiva para las mujeres. Y digámosle así, como que el foco está en Medellín, en Cali. Y yo me iba en bus y me iba a esa zona, se le llama el Hueco, Ok. que es como el centro, como el downtown, donde uno llega y hay Ok. unas bodegas y ahí es donde llegan Bien como comercial el lugar, sí, ¿no? ahí es donde como que descargan los contenedores y cosas así, Mira eso. eso se le llama el destape. Ok. Yo me iba en bus, yo llegaba ya al centro como fuera, yo estaba todo el día en esos destapes,
mirando lo que había llegado de moda, seleccionando lo que iba a llevar, comprando pues que desde por ese mayor. momento, disculpa que te interrumpa, ya veíamos esa chispa de emprendimiento. Eso le quería O sea, ya esa preguntar profesión, a ¿no? Marce, desde niña, porque a veces uno dice, yo no, pero a veces cuando eres niña, sientes esa chispita y haces algo como que te lleva a eso, a la venta inconscientemente. Sí. ¿Lo tuviste cuando niña? Sí, también. O sea, ya lo había También. practicado. Sí. Entonces, continuando esa misma historia, ya esa Marcela graduada incluso, licenciada en mercadotecnia, que le sirvió de mucho, obviamente, conocer todos los conocimientos, lo que tiene que ver con el marketing y venta van de la mano, ¿no? Pero ya comenzaste a emprender, ya comenzaste, en vez de irte a tu carrera como tal, a ejercer, decidiste emprender. Entonces, ¿qué hiciste? Ya cuando entraste en este mundo, ¿llegaste a comenzar a las ventas? Sí, entonces yo llegué y yo cogía esa ropa y llegaba pues a donde yo vivo y empecé a venderle a mis amigas. Y ahí fue, me acuerdo tanto que empezó las redes sociales con Hi-Fi. Hi-Fi, lo recordamos, ¿no? Todo lo que pasamos de 25 tenemos que recordar eso. Hi-Fi era como el Facebook de esa época. Sí, ¿no? entonces yo creé una marca porque ya tenía esas bases, esas herramientas de lo que había estudiado y le puse Include Fi. Mira eso. Y entonces abrí un perfil y esa empecé fue a tu subir. primera marca. Cogí a mi sobrinita y le dije, tú vas a ser mi modelo. Mira. Y yo llegaba con la ropa y se la colocaba y le tomaba fotos y las montaba y así empecé a venderle a mis amigos, a los conocidos. Excelente. Así. O sea, que ahí empezó el primer emprendimiento de Marcela, ¿no? Pero resulta que como todo eso es temporada, llegaba la temporada de Navidad y yo me iba para Pereira del Centro a comprar cosas para vender anchetas, para que la gente obsequiara en Navidad. Armaba anchetas con productos. ¿Qué chetas? Anchetas es Anchetas. coger como una canastica y meterle una botella de vino, un maní, es como la canasta unos navideña. chocolates, Sí. exacto. ¿Cómo le Y yo llaman en misma, Colombia? anchetas. Anchetas, mira qué bien. Y yo misma la decoraba, le ponía el moñito, la personalizaba y también le tomaba fotos. Y en época de Navidad, de San Valentín, que allá es amor y amistad, vendía esas épocas. Excelente, qué bonita el recuento de esa parte, ¿no? De cómo cuando se quiere se puede, pero sobre todo cuando se tiene la idea, el entusiasmo. Y hay una parte ahí que muchos desconocen. A veces hay personas, incluso Ayesa me ha dicho, doctor, me gustaría emprender y no sé qué hacer, pero hay que atreverse también, Marcela, ¿no? Sí. Como que hay que romper el miedo. Más que tener las ideas, muchas veces el miedo. ¿Cómo pudiste vencer ese miedo siendo tan joven? Porque ¿qué edad tenías en ese momento? No, yo creo que yo tenía por ahí 19 años 19 cuando empecé. añitos, sí. apenas empezaba la 19 adultez, años. estaba acabando la adolescencia y ya Exacto. comenzaste a emprender, ¿no? Sí, empecé como a sentir esa fuerza, esa motivación y yo digo que uno así sienta miedo hay que hacer las cosas porque si no uno nunca se va a medir y uno nunca se va a dar cuenta hasta dónde uno es capaz de llegar. Claro. Entonces ya después de lo de la ropa no me fue muy bien porque tú sabes que llegan las personas cercanas o amigos del amigo y entonces empiezan a decirle, mira, venga, déjame llevarme esto y en la próxima quincena yo te cancelo, después yo te pago, y como con las ropas así y más en nuestros países. Primerizas al fin, que no tienen Exacto. experiencia de negocio, que se aprovechan incluso Exacto. de tus buenas intenciones, Así fue. pues sí, como no lleva, me la paga después, si no vuelvo a hecho, pagar. en Gracias Cuba. a todos los que emprendemos por primera vez tenemos. Y de más una la manera u ropa, otra, ¿no? Y más que la como ropa. que En entonces Cuba la es gente prácticamente así la venta de la ropa. Hoy por hoy eso se implementa. y la todos gente los es días. como que listo, ya me la estrené, ahí sí que se relaja más para pagar, no, Más pues si ya difícil, me la bueno, estrené, ya ya la la usé. disfruté. No, ya, que esperes por Ya, más. ya. Si quieres, espera, si no, te la devuelvo, Sí. ¿no? Entonces ya después yo llegué y yo dije, no, listo, ya no voy a hacer con eso porque yo no me voy a poner a pelear con las personas, soy súper mala para estar encima de las personas cobrándoles. Cuando ya había salido Instagram, Okay. en Instagram empecé a ver una compañía que empezó a hacer agendas cristianas personalizadas. Okay. Y era con la portada de fotos de la familia o del hijo, un mensaje, y todas las hojitas traían un salmo, un mensaje, entonces era una agenda súper linda y yo me inscribí y empecé también a vender esas agendas y con esas sí me fue súper bien porque es un producto que uno va a dar de regalo y entonces lo encarga, lo pagas de uno y cuando llegue se te entrega. Sí. Entonces ahí sí me fue mucho mejor. Ya ahí nos
no daba crédito las agendas. Sí, ya había demasiado. aprendido, ¿no? Ya yo regué eso, las empresas me contactaban que porque vamos a hacer una celebración y queremos darle a las secretarias o a una jefe de enfermera, quiero darle a mis enfermeras eso de regalo, entonces quiero personalizarlas, que tenga el logo del hospital, digámosle, que la portada sea el logo del hospital, el logo, y empecé así, eso se empezó a regar. Entonces ya me escribía la otra, es que mi esposo tiene una compañía de taller de todos para los carros y quiero darle de regalo esa sorpresa, su agenda con el logo, y empecé, sí. Pero en esas, cuando estaba en esas, fue que se me presentó la oportunidad de viajar. Pero antes que lleguemos a Estados Unidos, que es otra historia, ¿no? Quiero que me hables un poquito ya de una parte más personal. Vemos acá que estamos en presencia de una querida y hermosa princesa, o sea que ya vemos también una Marcela que es madre. ¿Cuándo se hace madre Marcela? ¿Antes de viajar o ya logra ser madre y tener esa dicha que no toda mujer llega a tener de convertirse en madre en Estados Unidos o antes de llegar a Estados Unidos? Habla un poquito de esto. Mira, todo empezó porque mi mamá, cuando yo me gradué del colegio, mi mamá se vino para acá, en el estado de New Hampshire, por Boston. Entonces mi mamá decidió quedarse y ella pues ahí consiguió una pareja, se hizo ciudadana y aplicó para pedirnos a nosotras. Entonces yo sabía que a mí en algún momento me iba a llegar esa oportunidad. Exacto, ya tú estabas contemplando la posibilidad de irte de Colombia. Se demoraron 9 años el proceso. Entonces yo le decía a mis amigas, no, yo sé que allá está mi futuro, yo voy a esperar, allá va a estar todo, allá yo voy a hacer mi vida y todo. Resulta que cuando me llegaron los papeles, yo ya llevaba 1 año y medio con el papá de Sara. Ya llevábamos una relación, en ese momento estábamos muy estables y yo siempre había sentido ese instinto de querer ser mamá. Yo soñaba siendo mamá y más de una niña. Pasa siempre que la mayoría de las mujeres, aunque decíamos aquí en un programa anterior, que casi toda mujer desea, aunque sea inconscientemente, ser madre, ¿no? O sea, que eso estaba en ti como casi en todas las mujeres. Demasiado. Entonces me cuentas que ya en ese proceso que tenías casi el momento de venirte acá, ya tenías pareja, y entonces ahí es que sales embarazada, Marcela. Entonces, no, Sara es una niña muy bendecida porque ella fue planeada. Sí. Yo tomé, en mi ser, yo tomé la decisión y antes de hablé con el papá de ella. Y yo me dije a mí misma, bueno, vamos a dar este paso. Si él me dice que sí, seguimos. Si él me dice que no, porque él ya tiene una hija mayor, si él me dice no, pues yo ya tengo mi hija y no quiero más hijos, listo. Este es como el aviso de que no, terminé ahí porque él no está alineado con lo que usted quiere. Entonces yo le pregunté a él que si él quería más hijos, él dijo que sí. O sea, que estaba consensuado ya, ¿no? Me dijo, sí, yo la verdad, Marce, también sueño con otro hijo y que sea una niña y llamarla Sara. Por eso acá está Sarita. Saludos para ella. Está Sara. Sarita, puedes decirle bye bye a Jexa, que tú estás bien. Entonces nace esa bendición que es hermosa, entonces ¿no? empezamos a buscarla, pero las cosas no es cuando uno las quiere, sino que hay que esperar el momento. Yo me demoré 2 años para quedar en embarazo. Yo iba y saqué citas con el ginecólogo y yo le decía al doctor, míreme por dentro a ver qué es lo que yo tengo. ¿Qué pues, es lo que pasa? Que no quedo embarazada. Sí, qué es lo que pasa, porque ¿no? nada. Te resulta que entonces como yo le dije, mírame por dentro, él le dio risa y yo no sé, entonces yo le dije, yo no sé porque yo he escuchado amigas que por quistes que se le arman a uno, eso no permite que uno engendre. Y vamos a hacer una pequeña ahí viene la salud. ¿No? ¿Por qué? Porque es importantísimo lo que dice y hay muchas mujeres que nos pueden estar escuchando o lo van a escuchar, porque recuerden que este programa va a quedar grabado para YouTube y también para Spotify, y quizá hay muchas mujeres ahora mismo que están pasando por algo similar, Marcela. Lo primero que hay que decirle es que no se angustien, ¿no? Que hay siempre muchas alternativas y más hoy en día donde la tecnología ha ido en avance que nos permite, ¿no? Lograr la persecución. Pero lo más importante es hacer lo que hiciste, ir donde un profesional médico, en este caso un ginecólogo, para que se haga un chequeo general y que se descarte que pueda tener una condición puramente clínica, biológica que esté impidiendo, ¿no? Primero descubrir qué está pasando ahí. Tú mencionas quiste ovario, síndrome ovario poliquístico, puede ser una causa que trae como consecuencia una alteración hormonal y por ende un cambio en lo que tiene que ver con la ovulación también y el ciclo menstrual, muchas veces como causa de esto, pero pueden ser muchas cosas más, ¿no? Y entonces muchas veces también las personas desconocen que el embarazo sucede un día al mes.
un solo día al mes, señores. Tienen 3 días en el proceso de ovulación, pero es un día en el que se necesita para dar en la diana, donde ese espermatozoide y ese óvulo se van a juntar y entonces van a fecundar una nueva célula que se llama cigoto, que es lo que va a dar el embrión y luego el futuro ser humano, ¿no? Entonces, no desesperarse, porque a veces tenemos relaciones 20 días, 28 días, 29 días, no, si hacemos el amor todos los días, doctor, pero no lo hicieron exactamente el día en que debe ocurrir la fecundación. Entonces, para continuar con tu historia, Marcela, ese dato es importante, que sepan que muchas veces no es que tengan nada biológicamente que esté impidiendo, simplemente que, como tú decías, no era el momento, ¿no? Entonces, en tu caso, fuiste al médico, ¿qué te dijo el doctor? Él me hizo efectivamente el examen por dentro, como yo me miró por dentro y me dijo, mira, tú estás perfectamente bien, tú no tienes nada, haga sino esperar, me dijo. Porque tú por muchos años tomaste pastas, yo planificaba con pastas, entonces tu organismo está intoxicado. El organismo necesita limpiarse y para eso toma tiempo. Pero te aconsejo que desde ya empieces a tomar ácido fólico. En ese tiempo ya me había llegado los papeles, entonces yo ya tenía que viajar. Yo vine la primera vez, estuve ahí donde mi mamá, hice todo el proceso de esperar el social, la green card, y de ahí volví otra vez a Colombia. Ya con tus documentos decidiste volver. Exacto, volver. Y entonces en ese tiempo fue que me hice esos exámenes con el médico. De ahí ya se me cumplieron los 5 meses que podía estar fuera de Estados Unidos. Residente y que eras, ¿no? Tenías Sí. que permanecer no más de 6 meses dentro de Estados Unidos. Tuviste que regresar, ¿no? Tuve que regresar y de ahí compré las vitaminas de ácido fólico. Okay. Yo me las empecé a tomar, bueno, todo muy juiciosa. Cuando regresé a Colombia, ahí fue donde ya Encontraste por fin el regalo esperado, ¿no? Y ahí sí lo lograste. Cuando me di cuenta que estaba en embarazo, volví donde el doctor y le conté la noticia, la feliz noticia. Cuando me hicieron la ecografía, el doctor me dijo, puedes empezar a tomar, pues ya era otro médico, porque ya era el que me iba a hacer la ecografía. Y me dijo, puedes empezar a tomar ácido fólico. Y yo, doctor, yo hace 4 meses vengo tomando ácido fólico. Y me felicitó. Y me dijo, ¿sabes qué? Te felicito. Porque hay mamás que vienen acá cuando ya el bebé tiene 3 meses, 4 meses y empiezan a tomar ácido fólico cuando ya se ha formado el cerebro del bebé. Y lo importante de tomar el ácido fólico, además de muchas cosas más, y por eso te hicieron esa observación, es porque evita lo que tiene que ver con espina bífida, malformaciones congénitas, ¿no? En el bebé, principalmente a nivel de la formación cerebral en esos primeros meses, ¿no? De lo que tiene que ver con ese proceso embrionario. Entonces es fundamental, y por eso a toda madre que está en el proceso de embarazo se le prescribe ácido fólico. Y entonces te felicitan, ya estás embarazada, ¿qué continúa luego? Entonces, claro, cuando ya yo quedé en embarazo, mi organismo ya llevaba 4 meses con ácido fólico y ahí pues empezó Sarita, pero acabo de hacer un paréntesis para hacer algo que yo pienso que es muy importante compartírselos, y es que mientras vivía ese proceso de espera, yo no sabía qué pasaba, el doctor solamente me dijo espera, pero en ese tiempo lanzaron una película en Colombia que se llama Tierra de María. Tierra de María. ¿En qué consiste la película? En cómo los creyentes de la Virgen María esperan como ese milagro, porque ella es la intercedora. Entonces yo vi esa película y me marcó mucho porque una presentadora muy famosa, ella de Colombia, Amada Rosa Pérez, dio su testimonio de que cuando ella estaba en su vida de actriz, en su vida digamos que desordenada, ella dice ahí, ella quedó en embarazo y ella abortó por decisiones y presión de la familia, de los amigos, del trabajo. Se practicó un aborto. Sí. Entonces ella ahí quedó con algo que le afectó, y quedó mal de salud por el procedimiento mal que le realizaron. O sea, que tuvo unas complicaciones, físicas, producto de la misma intervención. Entonces ella ahí en la película decía que cuando uno quiere y desea algo y uno quiere hablarlo con Dios, con la Virgen, con la persona que uno crea, debe uno pedir por los demás, porque Dios ya sabe ese anhelo que uno tiene en el corazón.
Entonces al pedir por los demás, Dios se lo va a conceder a uno. Ahí eso me llegó a mí el corazón porque yo solamente estaba pensando era en mí, en ese desespero de que yo quería quedar en embarazo. Entonces ahí paré de pedir por mí y empecé a pedir por todo el resto de mujeres que estaban en la misma situación mía. Entonces yo decía, Dios mío, te pido por todas esas mamás, esos hogares que están tratando de tener un hijo y no han sido capaz, por esas mamás que quedan en embarazo pero se les viene el bebé. Empecé a pedir por todas ellas, por todas, así de seguido, cuando ya me llegó mi momento. Entonces, sin volver a pedir por mí, llegó mi momento. Podemos inferir que eres creyente, ¿no? Sí, eres creyente en Dios. Y entonces, ¿esa creencia vino antes o siempre fuiste creyente? Siempre, porque nosotras estudiamos en un colegio católico. Okay. Era de monjas. Entiendo. Entonces, desde ahí nos inculcaron. Desde el hogar y luego, ¿no? En esa parte educativa que se mantenía, ¿no? Sí. Y para ti, ¿qué significa Dios, Marcela? No, mejor dicho. No, mira, ese es el amor más real con que uno logra conectarse, porque como Dios nos da ese libre albedrío de uno querer conectarse o querer que Él esté en la vida de uno, para tomar decisiones, para sentir ese amor, esa protección, esa guía, esa luz. Dios, yo digo que cada uno es Dios. Dios está dentro de cada persona, Cada ser humano, ¿no? de cada ser humano, de cada No, y ser te hago humano. la pregunta, Entonces, a veces aquí, disculpa que te interrumpa, Ayesa se entretiene tanto como hoy escuchándote que se porque sienta es una tranquilito historia- ahí, ¿no? es una historia ¿No muy te das cuenta, linda. señor director, que es así? Después al final aquí soy yo el único que está haciendo la entrevista. Yo soy tranquila. Entonces como que ella se le olvida y se sienta a ver la película. Yo pero soy tranquila, no, pero yo es sé una que sí. historia muy No, está bien, solamente que estoy diciendo que se está entreteniendo tanto, ¿no? Que se le olvida aquí el rol que estamos haciendo. Vamos a una pausa, señor director, y precisamente cuando retornemos, Marcela, nos quedamos ahí, en esa parte tan importante, porque ahora sí vamos a entrar en temas un poquito más controversiales, a ver si Ayesa despierta. Adelante, señor director. Aquí estamos en vivo. ¿Ya estamos en vivo? Bueno, ahora sí, estamos en vivo en su programa Dr. Robinson Radio Media Show, que se transmite cada sábado, ¿no? De 1 a 3 de la tarde por su estación KQ 95.7. Y vamos a pedirte a Ayesa que me acompañe precisamente porque ahora A Sarita. Sarita. Aquí tenemos la bendición de contar con Sara en vivo, que es la niña de Marcela, y Marcela nos contaba, y ahí nos quedábamos, sus creencias religiosas que vienen desde el hogar, ¿no? Que vienen de esa formación que casi está presente en la mayoría de los hogares de Latinoamérica, por lo que sabemos, ¿no? Por esa colonización española que nos dio esa herencia, ¿no? Que para algunos es metafórica como una historia, para otros no, para otros es verdadera. Y a veces aquí, cuando yo asumo el rol de entrevistadora, y esa precisamente me cuestiona en ese sentido, doctor, como que pareciera ser que yo no soy creyente o que lo que yo digo no es así, pero aquí yo no estoy para hablar de mí, estoy simplemente para conocer un poquito a las personas que nos visitan. Y quisiera eso precisamente, ya no hablaste de que crees en Dios, de que vienes de un hogar con muchos valores y con formación religiosa, pero también hablabas de esa intersección, la Virgen María, que le pediste con mucha fe para poder lograr quedar embarazada, y contaba también de una película, que esa película ha servido de inspiración en Colombia para orientar a las personas que pueden estar pasando por una situación similar. Y no sé si me contabas que precisamente la actriz de la película había pasado por un proceso de aborto. No sé si fue real o fue en la película, pero que aquí viene un tema que está muy en polémica, incluso que legislativamente en muchos países viene causando mucha controversia, el aborto. ¿Qué te parece a ti este tema? Yo sé que eres religiosa, pero ¿cómo tú lo ves? ¿Ves bien que las mujeres se practiquen un aborto? Pues yo pienso que eso es muy personal, pero en mi opinión, eso va contra mis principios. Entiendo. Sí, porque aquí estamos conociendo tu punto de vista. Sí, exacto. Recordemos y hacemos esa aclaración. Cada quien tiene derecho, por el libro albedrío que precisamente habla la Biblia, de tomar decisiones de qué hacer con su vida. Pero tú, Marcela, como mujer que ahora es madre, que también viste la película, que te sirvió de inspiración,
y que viste que esa persona pasó por ese trauma, que está claro, hay personas que no solo tienen que vivir un trauma físico, sino la secuela psicológica, que el impacto que le deja esto, ¿no? Que no se habla, pero tú como mujer entiendes, por ejemplo en mi país está prohibido el aborto y se viene luchando y hay manifestaciones de muchas mujeres abanderadas, empoderadas, que quieren que se pase las 3 causales, así le llaman a la práctica del aborto en 3 casos en particular, ¿no? Cuando hay incesto, cuando hay, ¿no?, esas violaciones, o cuando pone en peligro la vida de la madre. O sea que estamos frente a 3 situaciones muy particulares, ¿no? Una niña violada, ¿no? O cuando la madre está en peligro, o cuando hay un incesto. En tu caso, ¿estaría de acuerdo en esos casos de haber o practicar un aborto? No. Todavía bajo ninguna condición. Tú eres de la que dicen bajo ninguna condición. ¿Por qué? A ver, explícame. Porque cuando los hombres opinamos incluso de estos temas, Marcela, hay mujeres que dicen no tienen derecho a opinar porque usted no es madre y no es usted que lo va a tener. Como si esa categorización nos impide o nos imposibilita de emitir opiniones, cosa que tampoco creo, ¿no? Pero tú como mujer, quisiera ver ese punto, dice, no estás de acuerdo bajo ninguna causa, bajo ninguna modalidad. ¿Por qué Marcela, que ya es madre, no está de acuerdo con el aborto bajo ninguna de las circunstancias? ¿Me podrías detallar un poquito? Porque yo pienso que todos tenemos como ese derecho de vivir y un hijo siempre es y será una bendición. Entonces uno no es quien para negarle la vida a un ser que acaba de engendrarse, porque a la final nosotros somos como canales, y si esa alma, sea por la circunstancia que vaya a llegar a este mundo, pues nosotros como que no estamos en negarle esa oportunidad de venir a esta vida y de nacer. Yo pienso que a veces las bendiciones están escondidas detrás de las tragedias. Uno está enfrentando una tragedia, un dolor, uno a veces no entiende por qué me está pasando. Uno debe enfocarse en el para qué estoy atravesando esta tragedia, esta tormenta, como uno lo quiera ver, y después de eso es que viene la bendición, cuando uno logra entender, aceptar, superar. Entonces cuando uno coge eso, listo, Dios, esto no es mío, este no es mi dolor, y no van a ser mis fuerzas, sino que voy a dar cada paso en tus fuerzas, que sean las fuerzas de Dios en uno, tomando esa decisión, enfrentando el nacimiento, cuando nazca esa bebé, esa bendición, uno no sabe qué luz y qué oportunidades y qué maravillas, no sé, cosas abundantes pueden llegar a la vida de uno. Mira que comparto muchas de las cosas que dice, incluso me siento identificado con lo que dice. Sin embargo, hay personas que nos pueden estar escuchando que dicen, sí, claro, porque tú no lo has vivido, a ti no te ha tocado, pero imagínate que tu niña, Dios no lo quiera, a la edad de 14 años la violen y quede embarazada. ¿Cómo asumiría Marcela esa situación? ¿Estaría de acuerdo bajo como quiera que ella, siendo una niña que no sabe lo que está pasando, que vivió un trauma, que de pronto tiene otro niño en su ser, que no tiene la experiencia ni las condiciones, muchas veces que no tienen padre ni madre incluso para enfrentar esa situación? ¿Cómo lo ves tú desde ese punto de vista tan delicado? ¿Aún así crees que debería conceder ese bebé? Mira que yo he escuchado casos de personas en Colombia que después de una violación han decidido tener el bebé porque el amor con que uno mire y con que uno tenga a Dios, ese es como el respaldo. Como que si uno va a coger ese hijo, si yo voy a coger a mi hija y la voy a envolver y la voy a abrazar en amor y va a tener ese apoyo y con la ayuda de profesionales para superar el trauma se logra, y como te digo, eso sería como un proceso de una tragedia que dándole como el buen manejo puede ya pasar y ser ya una bendición. Todo es como... No, ahí no solo juega el rol de madre y del padre y la familia, la intervención de ese niño, sino que también el Estado tiene que jugar su rol, ¿no? Sí. El Estado tiene que proveer las condiciones para que esto que acabas de decir se pueda dar de la mejor manera posible para ambos, tanto para el nuevo ser como para la niña, que en este caso puntualizábamos como ejemplo. Pero qué bueno, y te felicito que tenga la valentía
de hablar abiertamente de estos temas, porque hoy en día no es un secreto para nadie que hablar de estos temas es como no poderlo hablar, porque hay gente que se ofende, se encrispa y como que no acepta tampoco las opiniones de los demás, y simplemente estamos dando opiniones. Una opinión no significa que tengamos la razón, ni que sea absoluto, ni que tampoco interfiera con el pensar y las opiniones de los demás. O sea que al mismo tiempo debemos ser no solo tolerantes, sino aceptar que hay personas que no piensan igual, que hay personas que incluso no creen en Dios, que hay personas que dicen que Dios, si eso es un invento, ¿no? Sí. Precisamente personas que dicen, la ciencia demuestra. Sin embargo, yo soy un hombre de ciencia y creo en Dios, y puedo incluso decir por qué creo en Dios y por qué demostrar, porque la ciencia y Dios siempre han estado a la mano, no como la gente piensa, ¿no? A nosotros eso también tiene que ver con algo muy cultural, digo yo, porque por ejemplo los cubanos no nos inculcan Vamos a ver, la creencia qué en interesante Dios. lo que dice Ayesa, porque en Cuba, que es un país que viene del socialismo comunismo, el Dios no existe, ¿verdad, Ayesa? O sea, para los cubanos, las personas católicas, cristianas, fueron aquellas personas que tuvieron sus raíces desde ante el triunfo de la revolución. Okay. Ya una vez, los que nacimos después del triunfo de la revolución, no nos inculcaron la creencia en Dios. Para nosotros fue más difícil. De hecho, en Cuba existen iglesias católicas. Yo vengo de una ciudad donde hay muchas iglesias. Yo tuve de la hecho, le dicen oportunidad. la ciudad de las iglesias. De hecho, yo tuve la oportunidad de visitar tu Muchas ciudad, iglesias. Camagüey, donde hay muchas iglesias. Muchas iglesias, pero sin embargo se practica, pero es la minoría de la población. Pero noté algo, y para que continúe, porque está interesantísimo ese tema, y Marcela, ¿no? Cómo, decía Ayesa, la cultura influye sobre estos temas incluso. Yo tuve la oportunidad, Ayesa, de visitar tu ciudad, y sí, noté más de 10 iglesias. De hecho, Muchas Camagüey es iglesias. conocida como la ciudad de las iglesias. Pero sin embargo hay un detalle, la mayoría del tiempo están cerradas. Exacto, porque es que se hacen las misas, pero es la minoría. Vuelvo y te digo, son esas personas que ante el triunfo de la revolución le inculcaron esas creencias y en su núcleo familiar la pasaron en descendencia, pero ya nosotros que no lo tuvimos, no la visitamos. Y entonces, La Ayesa, visitamos porque la tuvimos. Yo llevo solamente 5 años que conocí a Dios. Antes de eso yo no lo practicaba. En Cuba la religión que más se practica es la religión católica. la yoruba, o sea, las religiones O sea, africanas. que ya sí. Pero el tema de hoy, y con nuestra invitada, que vuelvo a agradecerle por tener esa valentía de tratar temas tan profundos, y vamos a seguir profundizando en lo mismo. Pero Ayesa, me gusta ese tema, y Cuba, ¿no? Como vemos que hay ausencia de la creencia cristiana, religiosa, pero al mismo tiempo contrasta con el tema que estamos tratando. En Cuba es legal el aborto. Sí. Y entonces tiene como que ver, ¿no? Y por eso precisamente hay personas que dicen hay que cambiar todos los estigmas, todas las creencias religiosas para poder pasar el otro tema. Porque pareciera ser, por lo tanto, pareciera ser que el tema religioso hace que la persona no practique el aborto. O sea, si está la presencia de Dios, pues entonces no puede pasar lo otro. En los estados que están luchando, porque cada vez más países se están incorporando en el tema, lo primero a vencer es el tema religioso, Marcela. O sea, que Marcela, por ser religiosa, por ser creyente en Dios, parece que esa creencia tan fuerte hace que bajo ninguna modalidad, diría la gente, entonces esté de acuerdo con el aborto. ¿Tiene que ver en realidad la religión con tus creencias en el tema del aborto? Sí. O sea, que si no existiera en Marcela el Dios, como le dice la gente, religioso, entonces verías de otra manera el tema. ¿Podríamos decirlo así? Sí, podría ser así, es verdad. Porque Dios es amor, para mí Dios es amor, Dios es ese fuego que arde dentro de uno. Dios no es un ser, es una luz. Es Una luz. una luz. Y entonces Jesús, ¿dónde cae? Como hijo de Dios, ¿no? Jesús, que para muchos fue simplemente un profeta, para otros el Redentor, hijo de Dios, ¿no? Hecho carne, o sea, el hijo de Dios baja a la tierra y se hace hombre. Para Marcela es así. Sí. Dios, yo creo eso de que Dios, como tú acabas de decir, lo hizo a imagen y a su semejanza, y fue como que
como un espejo para nosotros, como un espejo, como que mire, así es que yo quiero que la humanidad se comporte, que la humanidad reaccione, que la humanidad piense, que sigan mi sabiduría, mi ejemplo. Y miren que aquí no estamos hablando ni de religión ni de aborto, estamos hablando de emprendimiento, pero miren qué lejos vamos y van a ver por qué. Porque realmente vamos a ver que culturalmente, socialmente, el modo en que pensamos influye incluso en nuestra vida, en el día a día, en esas cosas que logramos, en esa capacidad que tiene el ser humano de poder vencer. Y está demostrado por ciencia, aquí viene la parte científica, que los países menos creyentes son los que más se suicidan, ¿no? Son los que tienen más tasa de suicidio. Tienen más vacíos existenciales, encuentran menos respuestas, ¿no? Entonces, pareciera ser que aunque no existiera, el ser humano necesita creer en algo. ¿Piensas así, Marcela? Sí. Definitivamente, ¿no? Definitivamente. Entonces, para continuar con tu historia, que es interesantísima, ya nace tu bebé, ¿no? Y coincide con esa migración. Ya Marcela ya había venido a Estados Unidos, pero ya le habían dado residencia, prácticamente la habían condenado a vivir en los Estados Unidos. ¿Qué pasó con Marcela, ya madre, que tiene una bebé y que ahora enfrenta un reto totalmente distinto, muy joven en los Estados Unidos? Distinto a lo que yo me proyecté. Cuando yo quedé en embarazo, yo hablé con el papá de la niña y nosotros quedamos en que la niña sí o sí iba a nacer acá, con la oportunidad que yo ya era residente. Entonces ahí pues ya íbamos a dar un paso muy importante y todo se ligaba a decisiones. Yo en mi ser sentía que yo debía de estar acá, que acá yo, pues como que quédese que acá está lo suyo. Yo sentía en mí como ese impulso. Yo le dije a él que listo, que entonces yo me quedaba acá. Gracias a Dios llegué y estaba al lado de mi mamá. Yo viajé de 5 meses y la niña pues nació en el estado de New Hampshire, al lado de mi mamá. Resulta que por cosas del trabajo de él, del estilo de vida de él, de que él vivía con sus papás y no los podía dejar solas, se fue como postergando el viaje de él a Estados Unidos. Porque o sea, él no había venido a Estados Unidos. Él había venido antes de yo quedar en embarazo porque él es ciudadano español, entonces a ellos les dan un permiso para estar 3 meses en Estados Unidos. Él sacó ese permiso, vino, estuvo con nosotras, se volvió a ir, entonces yo ya quedé al lado de mi mamá y cuando la niña nació se suponía que él venía al nacimiento. Sí. Por cosas, no sé qué le pasó a él en esa decisión, que no vino y no estuvo en el nacimiento de la niña, estuvo al lado de mi mamá. Inclusive yo pasé un embarazo de los 9 meses que donde yo no me viera la barriga en el espejo, yo no me di cuenta que estoy en embarazo porque yo no sentía nada, a mí no me dio síntomas, a mí no me dio vómito. Tuviste un embarazo normal. Muy sano, muy normal, pero resulta que cuando llegó el momento de parto, yo llegué a la semana 41 a lo máximo, Sí, 40, 41. 42. Yo llegué a la semana 42 porque resulta que mi organismo nunca inició proceso de parto. Entonces, cuando me dieron esa semana máxima, yo viajé al hospital porque ya el médico me había dicho, si a esta fecha no has tenido contracciones, no has rompido puente, te esperamos acá para inducir el parto. Yo llegué con la maleta y con mi mamá porque yo no sentía nada y ya estaba en la semana 42. Wow. Resulta que me empezaron a inyectar ¿cómo es que se le llama? Le pusieron epidural de eso. Exacto, esa, y me empezaron a inyectar para inducir el parto. Exacto. Entonces resulta que mi hígado nunca, no reaccionaba. Sí. El hígado es el órgano encargado de mandar las señales. Sí. Entonces, de procesar, ¿no? De procesar. Entonces él no mandaba señales y mi organismo era como si nada. Como que usted no nada, usted nada, no mandaba señales de parto, mi organismo no reaccionaba, yo era como si nada. Estaba dilatando, ¿no? Me empezaron a dilatar a la fuerza, wow. Porque ni siquiera eso, yo no pasé de 3. Sí. Entonces iban los que están en la práctica de medicina, Dios mío, por Dios, y a dilatarme a la fuerza, no sabían qué hacer, a inducir. 2 días estuve en esa. Ya lo último yo me desesperé porque no pasaba nada, y ya de tanta medicina, de tanta cosa que me estaban aplicando, me empezó a subir fiebre y en ese momento me empezó a dar ya preeclampsia. Claro.
Hay que hablar un poquito de eso a las personas que se están preguntando, que es la eclampsia o preeclampsia. Es cuando hay un embarazo y hay aumento de la presión arterial, pero si está acompañada de otros síntomas, como habéis dicho, la fiebre o malestar general, estamos frente a una eclampsia, ¿no? Además de eclampsia, preeclampsia, que es más complicado aún, o sea, que te viste, que puede poner en riesgo la vida del feto como de la madre. Entonces te viste en una situación delicada. Sí, mira que acá en Estados Unidos para que le hagan a uno una cesárea tiene que ser que nos estén viendo prácticamente. Aquí realmente la cesárea es lo último. Es lo último que ellos deciden. Entonces en ese momento yo ya sintiendo, me ardía de fiebre y entraba la doctora, salía el enfermero, que fiebre, que esto. Yo empecé ya como a sentir pánico, digámoslo así, y yo empecé a llorar, yo empecé en un llanto porque ya llevaba 2 días y era ya las 10 de la noche, yo ardía de fiebre y nada que pasaba. Y yo ya empecé a decirle a la doctora, ya no más, sáquemela, ya no más, y como yo empecé a llorar, la niña se subió. Entiendo. Ya ahí sí definitivamente no había nada que hacer, corrieron y me llevaron a sala de cirugía. Quirófano y ya pudieron inducir. A las 11:15 de la noche. Nace. Mayo 6. O sea que Sarita es una bendición que está allí. En el momento de la cesárea, con la fiebre que tenía y todo, yo perdí mucha sangre. La tenía ya muy líquida. Perdí demasiada sangre y me tuvieron que poner 2 bolsas de sangre. Después del parto, a la niña se la llevaron, la tuvieron 5 días aparte haciéndole exámenes a ver si con la fiebre que me dio a mí algo le da una complicación neurológica, ¿no? Alguna alteración. Sí. Para descartar. Pues gracias a Dios, todo Gracias bien, todo salió. Ya después de ahí que yo me recuperé perfecto, al 6º día ya me dieron salida. Yo llegué a la casa y ya pues como con la ilusión de que listo, ya pasé el parto, yo le escribí al papá de la niña como ¿cuándo vienes pues? Porque yo tenía en mi ilusión, en mis sueños de que él llegaba, como yo ya era residente, íbamos a iniciar una vida juntos allá, pues resulta que nunca llegó. Nunca llegó. ¿No llegó en el momento o no llegó? No llegó, ya después yo organizamos, él me dijo que más bien viajara yo a Colombia con la niña. Yo viajé con la niña, iba a cumplir 4 meses, estaba a punto de cumplir 4 meses, yo viajé sola en un avión que ni siquiera sé cómo hice, porque la niña ni Colombia o a Colombia. A Colombia. La niña ni siquiera era capaz de sostener la cabeza, mamá primeriza. Claro. Yo no sabía, yo no podía hacer nada en ese avión, yo teniéndola, bueno, llegué a Colombia y llegué a presentársela a la familia, que la conociera, estar con él, ahí estuvimos 5 meses, que era el tiempo que yo me podía quedar. Que te permitían legalmente estar fuera. Legalmente, de ahí otra vez empacar y otra vez viajar, porque ese es como el requerimiento de cumplir con mi residencia permanente. Sí, exactamente. Ya Marce está en los Estados Unidos. ¿Cuál fue el primer trabajo de Marcela acá? Bueno, ahí ya empieza, yo digo que lo más bonito de mi historia, porque al yo chocarme con esa realidad de que como pareja no se dieron las cosas, porque a la final ya la niña fue a cumplir 1 añito y yo, mira, la niña va a cumplir 1 añito, te espero, no llegó al añito. Después me decía, sí, dale que yo voy dentro de 5 meses, pasaba, yo voy para tu cumpleaños, no llegaba. Marcela, él siempre, nunca se negó a la posibilidad, ¿no?, de venir y estar junto a ti y la niña en Estados Unidos, sino que él siempre lo postergaba, lo que voy entendiendo, ¿no? Pero ya había pasado 1 año y siempre te decía, mira, todavía no es el momento, entonces ya tú te vas dando cuenta que las cosas se van complicando, ¿no? Él me decía, espera que yo tengo que organizar, yo no puedo dejar todo tirado acá, entonces bueno, yo ya se me fue agotando como esa espera y yo empecé a trabajar, mi mamá me empezó a cuidar la niña, mi mamá, yo trabajaba en las mañanas y mi mamá me cuidaba la niña. Después yo llegaba a trabajar, mi mamá se consiguió un trabajo en las tardes para turnarnos y poder cuidar a la niña. Y ahí sí, entonces, con la pregunta de ella, ¿qué trabajaba en ese primer trabajo como madre? Mira, que del primer trabajo que yo tuve acá en Estados Unidos fue en una fábrica de botellas plásticas, de estas botellas de agua. ¿De botellita de agua? De estas. ¿Pero de todos los tamaños. Ellos? ¿Pasar el agua en la botella? No. Casi allá. Resulta que era, la máquina llegaba con la botella así vacía. Okay. Y resulta que uno prácticamente manejaba la máquina y uno tenía que acomodarla
y saber en qué momento como que esperar que oprimirle un botón a la máquina para que todas las botellas quedaran envueltas en un plástico. Era como el ensamble. Y exacto, y ahí ir armando unos palets de filas de ya botellas. Entonces a veces esta botella habían unas así delgaditas, otras más gruesas, y había, la máquina la organizabas por ahí entre 20, 30 botellas, y cuando ya quedaban empacadas en plástico uno las tenía que alzar y pasar al palet. O sea que también había un esfuerzo manual, ¿no? Físico. Entonces, para continuar con esto, porque recuerden que el tema de hoy es emprendimiento, ¿no? Así, y entonces vemos como Marcela, jovencita, madres, que prácticamente ya está por hecho que es madre soltera, porque el padre no termina de llegar, se ve precisada a buscar trabajo, en un trabajo que también tiene que practicar fuerza física, además de la cosa. ¿Cuántas horas trabajaba Marcela en ese momento? Ay, Dios mío, yo ahorita me vengo a dar cuenta y yo decía, ¿yo cómo? ¿Cómo podía hacerlo? A ver. Ese primer trabajo yo entraba a las 7 de la mañana y salía a las 7, ese fue el primero. Sí. Estamos hablando del primer trabajo, sí, pero, Marcela, pero en ese tiempo yo todavía no estaba en embarazo. Eso fue antes de quedar en embarazo y fue mi primer trabajo en Estados Unidos. Listo. Yo entraba a las 7 de la mañana y salía a las 7 de la noche. O sea que estamos hablando de 12 horas. ¿Qué edad tenía Marcela en ese tiempo? Yo digo que por ahí 20 años. Sí. O sea que era más o menos el horario laboral de Estados Unidos, que ha ido cambiando. Sí, exacto. En esa época era. Por eso hago la observación. Eso fue en el 2015. Bueno, a mí me tocó, cuando vine a este país, en el año 2000, por allá, por el 2009, 2010, trabajar ya. Cuando llegué, Marcela, era médico en mi país, médico general, ¿no? Y entonces, como no tenía la licencia para ejercer en Estados Unidos, ya que aquí no se permite practicar la medicina como médico general, pues entonces tenía que estudiar para sacar las licencias que me permitieran participar en lo que es el concurso de las residencias médicas, para luego especializarme y poder ejercer en los Estados Unidos. Pero mi primer trabajo, señor director, fue sacando sangre. Eso le llaman acá flebotomista, flebotomist. O sea, yo tuve que buscar un trabajo técnico en un hospital en el Bronx, en Montefiore Hospital del Bronx, para poder trabajar, ¿no? Sacando sangre. Y precisamente trabajaba de 7 de la mañana a 7 de la noche. Por eso hago este recuento, porque era como normal ese horario de trabajo de 12 horas. Recuerdo que después lo cambié 7 de la noche por 7 de la mañana. Entonces así me permitía estudiar inglés. Entonces, a ver, Marcela, porque aquí comenzamos a entrar en el emprendimiento, en conocer cómo es la vida dura de los Estados Unidos, no el cuento de hadas que con todos sueños vienen, ese que migra y piensa que llegó y el dinero cae del cielo, ¿no? Entonces Marcela trabajando 12 horas, ¿cuánto le pagaban en esa época a Marcela por horas? ¿Cuál era el salario? Porque eso varía por estado, varía, ¿no? De empresa. Me pagaban a $9. $9, que era más o menos el precio, ¿no? Que no ha variado mucho, déjame decirte, en muchos estados sigue siendo bien bajito, ¿no? Y entonces, les digo algo, miren, yo venía de graduarme de una universidad, de vivir en una casa que mis papás nos dieron, porque mis papás son separados, pero en el momento de esa separación nos dieron una casa. Entonces yo vivía con las comodidades, graduada en una universidad. Era profesional en el área. Profesional, vivía bien, digámoslo así. Pero cuando yo llegué a este país y la decisión de quererme quedar, yo no me enfoqué en eso. O sea, ahí es cuando empecé como a desaprender. Sí. Listo, voy a desaprender, y tomé la actitud de acomodarme a la vida de acá. Precisamente, Marcela, vamos a hacer de Marcela, ahí es que vamos a entrar en esta parte tan interesante, porque entramos precisamente al segundo bloque de este programa, ya hablando de los emprendimientos y todo lo que tuvo que pasar Marcela para poder llegar a donde está hoy como mujer, que es madre y que llegó a un país que no es el de ellas, muchas veces sin dominar el idioma. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a seguir conversando de esta historia tan interesantísima de Marcela Sánchez. Adelante, señor director. Este programa llega gracias, además de Amelia Cosmetic Dermatology, a Waterford Lake Dental. Waterford Lake Dental, que es un centro dental para toda la familia, que está ubicado en Waterford Lake Parkway, y que allí le van a atender de maravilla con la doctora Elizabeth Marte, que la estará esperando para ofrecerle servicios de alta calidad en la odontología
y solamente tiene que marcar el 407-382-6122, Waterford Lake Tinta, odontología para toda la familia. Hoy conversamos con Marcela Sánchez. Marcela, colombiana, que nos cuenta su historia, una historia de emprendimiento, una historia que realmente quisimos invitarte, Marcela, porque sabemos que tu historia puede servir de inspiración a muchas personas, muchas mujeres que están pasando por una situación similar o que precisamente están en Colombia y pueden ver este programa por internet, porque va a quedar grabado, y que le pueda servir de mucha inspiración, porque hay veces, decía yo fuera del aire, que uno viene con muchas ilusiones y sueños. En mi país hubo una película, creo que fue la primera película que se hizo dominicana, que tuvo repercusión internacional, que se llamaba Balbuena. Balbuena, un personaje interpretado por Luisito Baltí, era un personaje dominicano que soñaba con llegar a Nueva York, como él le llamaba, porque para él Nueva York era todo Estados Unidos, no era la ciudad de Nueva York, era la primera, la primera cosa que tenía como una visión distorsionada de la realidad. No habían 52 estados, solamente había uno para él, Nueva York. Y llegar a Nueva York, como decía en la película, era llegar a la gloria. Para él, si llegaba a Nueva York, todos los problemas se iban a quedar atrás y todo iba a ser solucionado. Pareciera que esto no ha cambiado mucho, pues lo vemos principalmente personas como Ayexa, que viajan, que viven en Cuba. Para un cubano, nadie es un secreto, salir de la dictadura y llegar a Nueva York, en este caso para el cubano es llegar a Miami, no Nueva York, es llegar a la gloria, ¿no? Todo queda resuelto, pero ¿qué pasa, Marcela? Una vez llegan, se encuentran con una realidad que no era necesariamente igual que la que tenían pensado, ¿no? Que antes de emigrar, cuando ya yo estaba en temas de migración, se me acercó una persona, una amistad mía, y me dice: emigrar a los Estados Unidos, volver a nacer. Y yo decía, o sea, sí, yo sé que voy a empezar Sube de un poquito cero. la voz ahí, esa, para Yo que sé pueda que voy a escuchar. comenzar de Ahora sí. cero, yo sé pero no me mentalizaba en ese momento que era con tanta magnitud, que era literal volver a nacer. ¿Volvió a nacer Marcela el día que emigró a los Estados Unidos? Volví a nacer. Cuando uno ya llega a este país, uno no se alcanza a yo digo que ahí uno vuelve a nacer porque uno empieza a conocerse. Qué bonita manera de escribirlo. Podrías empieza a repetirlo, o conocerse. sea, no empiezas a conocer solo el país, sino a Exacto. ti mismo. A uno mismo, uno empieza a conocerse a uno mismo, porque uno, acá es que uno ve hasta dónde es capaz de uno llegar, de que no hay límites, de que no hay cansancio, y mentalizarse mucho uno de no frustrarse, porque como todo en la vida, empezar no es fácil. Y cuando yo llegué y empecé a trabajar en esa fábrica, yo cuando llegaba, salía a las 7, yo llegaba, cuando me acostaba a dormir, nunca se me va a olvidar que yo me levantaba al baño y yo no era capaz de alzar los pies. Yo me iba caminando al baño arrastrando Del los pies cansancio. del dolor tan impresionante que yo sentía en las palmas, porque era 12 horas paradas. Imagínate. 12 horas parada. Increíble. Y yo decía, Dios, pero yo nunca me quejé, yo no le decía a mi mamá, yo sabía que era por eso, y yo volvía a la cama, al otro día me levantaba otra vez, a las 7 de la mañana estar allá, y lo mismo, y también trabajaba los sábados. Bueno, porque también hay que contar, además de lo difícil que era una jornada laboral de 12 horas de lunes a sábado, que cuando tú llegabas, ¿no? O sea, 12 horas más el camino hacia Tenía tu una bebé casa, que atender. ¿no? Y el camino a la casa que tomaba un tiempo, ¿no? Porque aquí todo queda retirado. Entonces llegar a la casa, apenas comer algo quizás, darte un baño y acostarte y prácticamente volver a la misma rutina. Volver a la misma rutina. Vivir a las mismas rutinas, porque prácticamente te pasas las próximas 12 horas durmiendo por el cansancio, ¿no? Entonces es como una vida que se hace rutinaria, me levanto, voy al trabajo, llego a la casa y vuelvo, es lo mismo, ¿no? Sí. ¿Te tocó vivir algo similar, pues? Sí, en ese trabajo estuve 3 meses, así tal cual transcurrió todo el tiempo, de lunes a sábado, trabajaba así. Entonces, bueno, vamos a pasar acá, el primer trabajo ya cuando tenía a Sarita, fue en unas revistas. Mi revista. Hubo un cambio, ¿no? Sí, era una fábrica donde llegaban las revistas y esa compañía se encargaba de alistar los paquetes de revistas para aeropuertos, para las farmacias, para hoteles.
Nosotras estábamos paradas en unas líneas y con unas iPad, ahí nos mostraban el pedido y nosotras teníamos que correr a listar los pedidos y ponerlas en una caja. Pero seguía siendo una empresa, en este caso, Ahí una sí. fábrica, pero Sí. que en vez de botellas de agua, Era de estaban de revistas. revista. La misma jornada laboral, 12 horas. Exacto, la misma jornada laboral, o sea, producción. Ahí me empezaron a pagar un poco más, $1 más. Ahí eran 10 ya. Sí, y ahí entraba a las 5 de la mañana Sí. y salía a las 3 de la tarde. Ok. Entonces ahí yo llegaba a la casa a las 3 de la tarde a seguir con el trabajo de ser mamá. Ahí ya O sea que ahí ya Marcela le dice que suben, sí. le suben, disculpa Yesa, $1 Sí. y al mismo tiempo le bajan 2 horas de la jornada laboral, porque era de 5 a 3, sin embargo, una hora bien pesada, a 5 de la mañana. Había que levantarse. ¿A qué hora, Marcela? Para estar a 5 de la mañana en ese lugar. A las 3 de la mañana. 3 de la mañana. O sea que estamos en lo mismo. Ahora Sí. era más pesado porque eran 12 horas entre el proceso de salir de la casa y las 12 horas para regresar. Estamos hablando de 14 horas. 2 horas para ir, 2 horas para venir, más las 10 horas de jornada laboral. Esto como que mucha gente no lo entiende, principalmente en nuestros países, que ven que Marcela migró. ¡Wow! ¡Qué bien le está yendo! ¡Qué bien! Mira, dejó Colombia. Y entonces comienzan a hacerte peticiones, incluso algunos familiares me podrían mandar, dicen en Cuba, un paquetico, ¿no? Me puedes mandar para la recarga. ¿Te pasó, Marcela? Ya Sí. tú viviendo esa etapa tan difícil, tú decías, wow, si supiera. En esa Sí, etapa, porque en Marce, el país- disculpa, ya manejabas aquí en los Estados Unidos. Sí, yo ya manejaba, yo manejo desde los 14 años y mi papá me enseñó y aprendí a manejar en un carro mecánico, le llamamos nosotros Sí, en Colombia, claro. que es con cambios. Así es. Y la dirección súper dura porque no era hidráulica. Sí. Pero entonces me ibas a contar ahí mismo que tuviste que pasar, como la mayoría de nosotros, que los familiares creen que nos está yendo sumamente bien y no se imaginan las dificultades que estamos atravesando. Decías que sí, que te tocó. A ver, ¿me puedes contar un poquito de esa historia? no, ya está en Estados Unidos, wow. Sí. Wow, allá lo tienen todo, Llegaste a la allá, gloria. allá cae todo el cielo. Ah, Entonces no faltaba la persona que me escribía y me decía, ¿será que tú me puedes prestar 300? Yo te los pago después, yo 300, ¿sabes cuántas horas tengo que trabajar yo para ganar? Todavía, ¿no? Todavía. Porque las personas creen que esto ha cambiado mucho. Al contrario, cada vez se pone más difícil. Y el problema es que en muchos países nuestros, hablar de $300 es más fácil que hablarlo de aquí. Porque $300 en nuestro país se parecieran 300 pesos para ellos, ¿no? Sí, Pero con $300 aquí hay que trabajar muy fuerte para ganárselo. sí. Y es que con $300 se hace mucho en este país, ¿no? Todavía es así. Más en aquellos años que precisamente leía yo, estaba con mi familia en un restaurante que le habían dado una placa de reconocimiento por su buen desempeño como restaurante en el año 2011 y decía, el único restaurante de los Estados Unidos donde una hamburguesa de alta calidad cuesta menos de $5. Ya eso no existe. Y entonces mira cómo va cambiando en apenas 2011 las cosas, ¿no? Como todo subió, pero los precios casi de lo que tiene que ver con el salario se han frisado, Marcela. Todo está muy caro, pero la gente sigue devengando los mismos salarios prácticamente. Y entonces eso ha complicado más. Marcela, que ya es madre, que está atravesando por estas situaciones, que está trabajando 12, 14 horas de jornada. ¿Cómo se hace, Marcela, para llevar estas responsabilidades de trabajo, pero también tiene un trabajo mayor, ser madre? Ser madre, ahí es donde yo vi que uno no tiene límites, que uno es capaz y yo sabía que ese era un trabajo muy desgastante físicamente porque llegaba igual de cansada como las botellas, pero yo he sido una persona que no me conformo, entonces yo decía, no, pues acá debe haber algo más, yo no me voy a quedar acá. Entonces empecé a preguntarle a otras amigas que estaban en otros trabajos y ahí a los 3 meses me apliqué en otra parte. Es una empresa donde esterilizan los uniformes para médicos, farmacéuticos, científicos. Ahí me mudé, ahí me pasé el trabajo y duré 2 años trabajando ahí. Y ahí sí Y te ahí estableces Ahí más sí, cómoda. ahí fue más, digámoslo más ligero el trabajo. Entraba a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde ya estaba afuera. Ahí mi mamá me empezó a ayudar para dejarme la niña en un daycare. Entonces yo salía a las 2 de la tarde a trabajar y me iba derechito para el daycare a recoger a la niña.
Y ahí el salario, ¿qué tal? ¿Ya ahí también ya... seguía más o menos en promedio, $10? Ahí ahí ya entré ganando a 12. Okay. Y ya como a los 6 meses lo subieron a 13. Y ahí comienza a mejorar la Sí. situación, porque estamos hablando en cuanto a trabajo, ¿no? Sí. Que estamos hablando de que trabajabas 8 horas y te la pagaban a 12 ya después. Y entonces comenzaban las cosas a ser más llevaderas, Más principalmente en llevaderas. el hogar, porque tenía más tiempo para estar con la niña, ¿no? Sí. Aparte que tu mamá también tenía sus responsabilidades, además de ayudarte, ¿no? Y entonces Marcela, que es una chica que viene de Colombia, que no es una chica que viene de pasar muchos trabajos, que realmente tenía un hogar donde en ese hogar habían valores, donde en ese hogar, bueno, la situación económica no era difícil, donde además era emprendedora, pero también profesional, llega a Estados Unidos y ahora tiene que, como dijiste, en una hermosa palabra, tuve que autoconocerme, tuve que saber hasta dónde yo podía llegar. En ese proceso, Marcela, ¿te quisiste devolver alguna vez? ¿Pensaste, no puedo con esto? No, nunca he pensado en devolverme. Y en Colombia nunca había experimentado un trabajo físico. Yo nunca había sentido esa magnitud de cansancio. Nunca. Pero es como mirarlo, estoy en un proceso. Para llegar a donde quiero tengo que pasar por un proceso. Y lo estoy pasando y lo estoy asumiendo y lo estoy aceptando. Yo prácticamente me hubiera podido quedar en la comodidad al lado de mi mamá. Yo llegué a acomodarme, digámoslo así. Mi mamá vivía en un apartamento con el esposo de una sola habitación. Yo dormía al lado del comedor, en un colchón. Okay. Ahí fue cuando nació mi niña. Yo dormía con mi niña en un colchón al lado del comedor del apartamento de mi mamá. O sea, tú tenías que habilitar un espacio en la sala Sí, así. para poder dormir en ese lugar. Porque, y qué bueno que te atrevas a contar toda esta historia, porque vamos a seguir recorriendo para llegar al momento actual. ¿Cómo se empieza realmente desde cero? Que la gente cree que ve al doctor Robinson ya graduado, ya médico, ya con su licencia para ejercer su consultorio, pero no sabe que tuve que empezar sacando sangre como flebotomista y haciendo muchas de estas cosas que no se cuentan y que la gente solamente ve cuando se llega, no el proceso. Y vemos que el proceso de Marcela, como la mayoría de los procesos que tenemos que vivir cada persona que migra a este país, no es nada fácil. Pero entonces esa madre, que ahora es una madre soltera, que tiene una niña, que tiene responsabilidad de trabajo, tiene que no solo superarse, sino que también tiene una parte que creo que jugó lo más importante, el pensamiento que tenía de cómo ver esas dificultades como un reto, como una vivencia que tengo que superar y que no hay marcha atrás. Esa resiliencia, ese deseo de triunfar, esa confianza en ti mismo jugó un papel importantísimo, Marcela. Y creo que me gustaría ver qué pasó luego, ¿no? Para dar continuación con lo mismo. Ya Marcela, que tiene un mejor trabajo, que ahora la niña comienza a crecer. ¿Qué pasó? Miren, cuando yo llegué a este país, donde yo vivía, que prácticamente allá es una ciudad, pero comparándolo con acá es como un pueblo. Un pueblo. Cuando yo empecé a vivir acá, que yo empecé a ver los edificios, todo tan inmenso, la abundancia, yo decía, wow, como que wow, de verdad. Estados Unidos, ¿no? Sí, ahí Estados Unidos. La otra cara de la moneda. Entonces cuando yo veía la magnitud de lo que es un país desarrollado y como es Estados Unidos, yo decía, bueno, yo llegué a esta fábrica, estoy trabajando en producción, pero acá no se limita. Yo no me voy a limitar a quedarme metida en una fábrica trabajando en producción. Entonces, ya después, una sobrina habló conmigo y me dijo que si ella se podía venir y quedarse pues ahí conmigo. Efectivamente ella viajó. Yo hablé con ella y yo le dije, rentemos un apartamento y nos vamos a vivir juntas. Yo me hubiera quedado ahí en esa comodidad de mi mamá porque no pagaba renta, porque mi mamá me tenía las comidas listas, porque me cuidaba a la niña, me ayudaba con la niña. Me moví y me fui con mi sobrina a vivir a un apartamento ya de 2 habitaciones, ¿no? Y ahí me independicé. Empezamos a pagar la renta entre las dos, todos los gastos entre las dos. Ahí había un reto, porque ahora había una responsabilidad de pagar la renta, mantenerte, ¿no? La niña.
Sí o sí había que hacerlo. Había que hacer Sí, el había trabajo que ahora sí o sí. Sí o sí. Al yo sentir, como tú dices, esa independencia, ahí ya la niña tenía 2 años. Y ahí yo todavía aún sostenía la relación con el papá de la niña porque todavía lo seguía esperando. Claro, tenía la esperanza. Todavía tenía ¿Qué la edad tiene esperanza Sarita viva. hoy en día? ¿No? Tiene 6. 6 años, estamos hablando de hace 4 años. por lo menos. 4 años, sí. Entonces, yo empecé, bueno, a trabajar, ahí entramos en pandemia. Y yo sentí de que yo tenía que tomar acción, que yo no me podía quedar ahí porque ya la niña empezó a ser más independiente y a mí me empezó a quedar más tiempo para ocuparme de mí. Entonces yo decía, listo, tengo más tiempo para ocuparme de mí, pero no tengo esa persona al lado, no lo tengo a él, no tengo ese hogar que yo quería, no tengo ese apoyo. Pasaron cosas que definitivamente nos llevaron a tomar la decisión y decir ya no más. Porque como te decía ahora, yo sentía que acá es lo mío. Yo prácticamente me hubiera podido devolver. Como tú dices, ya, mejor dicho, acá no hay nada para hacer. Yo no me voy a matar en una fábrica, en un trabajo, desgastarme físicamente. Yo más bien me voy a devolver para Colombia, a donde vivía bien, a insistir con el papá de la niña, a forzar un hogar. Allá no hogar. estaba tu vida. Yo sabía que allá no estaba mi vida y yo sabía que si yo ya me había medido a enfrentarme a ese trabajo físico, iba a ser capaz de más. Ahí empieza uno a medirse como que no, si yo soy capaz de eso, soy capaz de más. Ahí empieza a jugar en mi vida aún más la fe en Dios. Yo cuando terminé con él, ya terminamos la relación, ya la niña pues 2 años, entramos en pandemia, ahí fue donde yo empecé a conocer los hábitos saludables. Pero antes de entrar a ese punto, precisamente, agarra esa parte tan importante ahí. Vamos a destacar esta parte que pareciera, como lo contamos, que es muy fácil, ¿no? Pero qué difícil para una madre que se tiene que abrir camino en los Estados Unidos, que viene de trabajar tan fuerte, que toman la decisión ya de ver la realidad que le toca, no la que desearía o la que soñó. En 2 vertientes. Primeramente, en lo laboral, en un país que sí o sí hay que tirar para adelante, como dicen en mi país, que hay que superarse y trabajar duro. Y por otro lado, tener que aceptar que ya no depende del apoyo que esperaba matrimonialmente, ¿no? De ese hombre que siempre le decía, mira, no estoy listo, pero sí va a pasar. Ya cuando se da cuenta y dice, no va a pasar. Sucede algo que mucha gente no le da importancia y el que no lo ha vivido, pues no tiene ni la más mínima idea, que es el duelo tras un divorcio. ¿Cómo Marcela enfrenta esa parte? Porque vimos que tuviste una coraza muy fuerte, que tuviste una actitud muy importante para asumir ese reto. Y dijiste, no vuelvo a Colombia, me mantengo firme, voy a hacer lo necesario para seguir adelante. Pero obviamente eres ser humano, eres una mujer que además, como todos nos infligimos, pero que tenía mucha esperanza y muchas ilusiones de que pudiera funcionar ese matrimonio, ¿no? Y tener una familia con la niña, el padre y su madre, que es lo que todos esperamos, pero no todos les toca la misma historia. Y de pronto Marcela entiende que no se pudo y que ahora debo asumirlo. Vino el duelo. ¿Cómo lo atravesaste, Marcela? Yo digo que yo viví el duelo antes de tomar la decisión. Porque yo cada que le escribía a él y le decía, mira, si vas a venir, y cada que obtenía de él una respuesta justificando el por qué no llegaba, él no sabía que cuando yo le respondía yo entraba en un llanto, o cuando colgábamos el teléfono yo me ponía a llorar de sentir como esa cosa de por qué no estaba pasando las cosas como yo quería. O sea que a cuenta gotas, poco a poco, ya cuando se toma la decisión, vengo sufriendo el proceso. Sí. ¿Fue más fácil sufrirlo de esa manera? Sí, yo digo que sí, más fácil. O sea que en otras palabras te ayudó de es que a forma veces inconsciente. nosotras las mujeres el duelo lo pasamos en ese transcurso. Muchos hombres piensan que nosotros lo pasamos cuando terminamos la relación. No. Nosotros lo pasamos en ese proceso de que gota a gota la copa se va llenando. Nosotras lloramos, exactamente, hasta un punto que decimos ya. Por eso es cuando uno de mujer toma una decisión, téngale miedo. Eso sin duda. Porque sí, porque ya uno lo viene analizando, uno ya lo viene pensando, uno ya lo viene cuestionando.
Y uno ya lo viene como sufriendo. Yo lloraba, él no sabía que yo lloraba. Sin y yo embargo, lloraba, eso no y yo significa lloraba. que ese duelo que viviste callada, ¿no? Que lo guardaste, que lo sufriste, no significa que no lo hablaste con él. Me imagino que muchas veces hablaste con él del tema, de la posibilidad de que viniera. Sí, lo Sí. llegaste a hacer. Sí, siempre. Y no encontraba las respuestas. Simplemente eran las justificaciones, ¿no? Las Así lo veía. justificaciones, sí. Claro. Pero ya, entonces Marcela dice, definitivamente me toca emprender sola. Entonces Sí. ahora estamos en Estados Unidos, ya no cuento con el papá de la niña, ya no quiero seguir laborando tantas horas por el desgaste físico y no hay tampoco la manera de ganar muy bien No, y porque vino el 10 o COVID 12 también. horas y ahí me Sí. voy. Dice Ayesa, llegó el COVID, ¿en qué momento? En el momento del duelo, en el momento de los grandes cambios, de los grandes desafíos, de la niña un poco más grande y cierran todo, Marcela. ¿Qué hiciste? Con la pandemia yo ya había pasado ese proceso, ahí Ok. ya se había finalizado. Él me preguntaba que si yo me había cansado de esperar, me decía, te cansaste de esperar, yo sé que fue eso, te cansaste de esperar. O sea, que él quería Él fue mantener una consciente. esperanza. Él quería obviamente. mantener. Bueno, lo que pasa es que mientras él me decía a mí que esperara, y mientras yo me quedaba acá con la niña trabajando, él allá salía con otra persona. Entonces se empeoraba la cosa, ¿no? Pero yo me vine a dar cuenta fue después de todo. Entonces, ya cuando yo le dije a él que sí, que era verdad, que yo ya me había cansado de esperar y lo más importante era que yo ya no creía. Claro, ya se había perdido la confianza. Ya, y más sí. descubriendo lo otro, ¿no? Sí, yo había- ya no se había creía. roto esa parte tan importante. Entonces ya cuando entra la pandemia yo ya estaba sola con mi niña, ya me había enfocado en mí, me había desentendido de él y en Ya el momento vivías que sola yo con tu sobrina, sí, ¿no? en el momento que yo me desentendí de él, yo no le volví a preguntar como qué hola, cómo estás, cómo amaneció, nada. Eso fue lo que él más lo movió, como diciendo, es verdad que ella está Es tomando cierto. esa O sea, él decisión. chocó con la Él realidad chocó en con ese esa Como dicen los momento. mexicanos, le cayó el 20, ¿no? Ahí fue, yo digo que ahí fue donde empezó mi proceso de amor propio. Porque por yo estar tan pendiente de que él estuviera acá y todos mis pensamientos en él, prácticamente uno se descuida, uno ya se deja de ver como esa mujer que quiere lograr sueños por uno mismo. Y empecé ahí con la pandemia a aprender de hábitos saludables porque yo no tenía hábitos saludables. Una pregunta, Marcela, porque hay muchas mujeres allá afuera que te están escuchando y muchas se van a ir. Para Marcela, ¿qué es el amor propio? El amor propio es uno mirarse uno mismo hacia adentro. Es tener ese valor, esa valentía de pararse uno en un espejo y hablarse. Y decir, y preguntarse, hacer una introspección de que así es como te quieres ver, así es como te quieres sentir, escogerse uno mismo y hablarse con uno mismo. La gente se ríe porque yo cuento, no es que yo llegué a un punto de que yo empecé a hablarme a mí misma y yo bueno, mí misma. Loca, ¿no? No, Estaba Es que delirando. estaba loca, así empieza el amor propio, hablándose uno mismo. Pero hay una parte que mencionaste, que es apalancarse. A veces nos queremos acomodar y justificamos muchas veces que lo que nos está pasando es por otro, porque tú no estás, si tú hubieses estado las cosas fueran diferentes, y entonces siempre justificamos el por qué no vas mal, porque no es por mí, es porque yo creía que tú ibas a estar, y como tú no estás, las cosas no son igual. No nos damos cuenta, Marcela, que todo gira en torno a nosotros. Esa valentía, que es lo que dice, ese amor propio, te hizo ver esa parte, Marcela, la descubriste en ese momento. Mi familia se quedó aterrada, me decían que yo cómo iba a tomar esa decisión, pero y que la niña. Entonces yo les hablé y yo les decía, miren, para uno ser feliz a un hijo, uno tiene que ser feliz uno mismo, uno se tiene que sentir bien con uno mismo. Yo no voy a ser capaz de transmitirle felicidad a mi hija si yo no soy feliz, y yo no estaba siendo feliz con la situación que estaba.
Entonces yo sabía que si al yo dejarlo a él y empezar a trabajar en mí, ahí fue que empecé a conocer ese amor propio y empecé a hacerme feliz yo misma, porque es que uno a veces espera, es que esa persona llegue con unas flores, no, es que estoy antojada de un helado, qué rico, esperemos a que me inviten, no, si uno mismo puede hacerlo. ¿Verdad que sí? Entonces eso es amor propio. ¿Necesitaste ayuda para encontrar ese amor propio o simplemente hablaste contigo misma y pudiste entenderle esa realidad? Mira, todo empezó, mi proceso empezó de amor propio por un sistema de nutrición que se llama Vibri. Okay. Entonces a mí me lo habló de él una amiga que conocí, ella también es de Colombia, y ella me dijo, mira, el reto Vibri se hace así. Yo entré en reto de 10 días. ¿Qué es el reto Vibri? Vibri es unos productos que hacen en California, entonces es un estilo de vida donde... Ahí es que hablas de estilo de vida saludable. Sí, saludable. Pero ¿qué es? ¿Es un producto? Son unos productos que es como la proteína reemplaza una comida, Entonces eso trae el extracto de 8 verduras, trae proteínas, carbohidratos, vitaminas. O sea, las comidas esenciales. Exacto. Eso para mí fue la gloria, digámoslo así, porque yo ya lo había hablado con yo digo que uno empieza a traer las cosas. Yo ya le había hablado con mi sobrina y yo le decía, a veces yo llegaba tan cansada del trabajo que yo le decía, tengo tanta pereza de prepararme una comida, que qué bueno que hubiera algo líquido, que uno solamente se lo tomara y ya quedara llena y cumpliera con el organismo y satisfecha. Entonces yo llegaba y de ese mismo cansancio, yo abría la nevera y comía lo que primero se me atravesara. Claro, porque eso pasa mucho en este país, ¿no? Por el estilo de vida, el trabajo, el trabajo, comimos muy desorganizado. Y muy mal. ¿Sufriste de sobrepeso, Marcelo? Mira que yo nunca he sufrido de sobrepeso porque mi familia no es así. Okay. Pero sí tenía mucho desorden alimenticios y a raíz de eso sufría migrañas. Tenía colon irritable, inflamaciones impresionantes. Y también como estrés, como que no me hallaba. Entonces llegué a un punto de que yo me empecé a colocar los jeans y ya no me abrochaba. Y entonces entonces yo decía, pues viviendo acá en este país, ya que ya tengo mi niña, empecé a usar leggings, porque esa es la mejor opción como mujer. Uno se pone un legging negro, una camisetica ancha y ahí empieza a disimular. Entonces, los rollitos. Disimula, pero está pasando algo que no me doy cuenta cómo voy subiendo, ¿no? Exacto. Entonces ya las blusitas que me gustaban, ya la manga me quedaba así reapretada, ya no me bajaba, me la quitaba, opción una camiseta. Entonces cuando a mí me presentaron el reto Vibri, yo lo hice súper juiciosa esas 10 semanas y yo en mi mente decía que yo nunca en mi vida iba a hacer una dieta, pero resulta que yo ahí estaba errada porque yo creía que hacer una dieta era restricciones. Y resulta que ahí empecé a cambiar mi concepto, que una dieta es muy diferente a un estilo de vida saludable. Ahí empecé a conocer y empecé a conocerme que también era capaz de sostener unos hábitos saludables. Con 10 días mi cuerpo se transformó impresionante, porque empecé a meterle en nutrición y empecé a ser más selectiva con los alimentos. Yo compraba fresas, yo compraba verduras y a mí se me dañaban en la nevera. Yo ni siquiera le tenía amor a las frutas, a las verduras. A mí las fresas tal cual las metía a la nevera, tal cual para la basura. ¿No? A veces la comemos 2 o 3 frutitas y la tenemos que a la basura. Y yo no compraba verduras. Yo decía, no, pues ¿para qué me voy a hacer una ensalada? Lo pesado que es. Nosotros los cubanos, en eso Marce que está hablando del tema de comida saludable, pues nosotros los cubanos cuando emigramos a Estados Unidos, porque yo a todo el mundo siempre le planteo lo mismo cuando hablamos de este tema. Vienes de Colombia, vienes de República Dominicana, vienes de países donde hay abundancia, pero nosotros venimos de un país donde no hay de nada. Más difícil, ¿no? Mucho más difícil. Yo le digo que o sea, se quieren comer el mundo. Exacto, nosotros cuando llegamos a Estados Unidos, yo le digo, entramos en la depresión del mercado. Cuando llegamos a un mercado, muchos empezamos a llorar, literal. Porque ven todo ahora. Exacto. Entonces, queremos comernos todo. Allá en Cuba no existen frutas, pero no como acá, que tú encuentras esa variedad. Entonces,
adaptarse a ese sistema de comida saludable, para nosotros eso no existe. El cubano tiene que comer arroz, carne, vianda, o sea, una comida tradicional. Una comida pesada. Pesada, exacto. Entonces, nunca le hables a un cubano de una comida saludable. No Sin embargo, llegan a tener esos hábitos. Pero sí y no. Okay. Porque venimos nos mantenemos con la misma cultura cubana, sí, aún estando aquí. O sea, no es que varía muchas mucho. Personas cambiamos el hábito, pero otras mira, no. pero Nos mira mantenemos Marcela, en la misma, pero Marcela y pero mira lo que dice Marcela, ¿no? Y eso es lo interesantísimo. Y antes de irnos a la pausa, yo quiero que Marcela me responda, después que vengamos a la pausa, ¿en qué influenció este estilo de vida saludable en su estilo de vida diaria, ¿no? Y en su salud emocional, física y mental? Porque definitivamente que tuvo que jugar un papel importante. Pero Marcela dice, Ayexa, que ella tampoco tenía estilo de vida saludable, que es lo que nos pasa al 80% de la población mundial. Entonces, Marcela, con esa pausa nos vamos a ir, con esa pregunta, a la primera pausa de este segundo bloque, y enseguida volvemos para que nos responda cómo pudiste seguir con lo que hoy estamos ya viendo. Una Marcela ya más centrada, que no está sobrepeso, que se mantiene firme y que ha podido emprender y salir adelante. Así que con esto nos vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos de regreso con este su espacio, Dr. Robinson Radio Media Show, por KQ 95.7 FM, que se transmite para toda la Florida Central, pero también estamos en vivo para Facebook Live y quedará grabado para YouTube y las demás plataformas de las redes sociales, incluyendo Spotify. Hoy conversamos con Marcela Sánchez, que nos cuenta sobre su historia de emprendimiento hacia los Estados Unidos como madre y joven que es. Pero aprovecho para decir que este espacio también llega gracias, además de Amelia Cosmetic Dermatology, a Waterford Lake Dental. Waterford Lake Dental, que está ubicado en el 12780 de Waterford Lake Parkway, con el teléfono 407-382-6122, y también a NDR, que es una marca del cuidado de la piel que ya salió al mercado y que pueden saber más sobre esta marca a través de ndrskincare.com. Saludando al querido amigo y colega Edgar Díaz Echavarría, un urólogo que está en sintonía y que más que un amigo es un hermano. Mi querido hermano Edgar, un saludo para ti afectuoso desde esta tribuna. Decíamos antes de salir a una pausa, Marcela, que ya habías recorrido todo este proceso, ¿no? Un proceso que hemos visto que, como la mayoría de los que emigramos, no es tan fácil como la gente piensa. O sea, que hay que volver a empezar, hay que triunfar, salir adelante, pero que cuesta mucho, porque tenemos que esforzarnos en lo laboral, en lo personal. Tenemos también que, como bien dijiste, tener que dejar atrás muchas cosas y renunciar a otras que muchas veces no es tan fácil tomar la decisión. Pasaste por un duelo que tenemos que ver con una relación amorosa, pero lo enfrentaste con gallardía, así como todos los retos que ha tenido que enfrentar para poder salir adelante. Decía yo, ¿tuviste que utilizar ayuda psicológica o simplemente lo encontraste en ti misma? En mí misma. Sí. O sea que esa autoayuda vino de tú decirte frente al espejo, Marcela, te toca y te toca. O sea, tengo que conocerme y tengo que ponerme el reto de salir adelante, ¿no? Entonces ahí comenzó el proceso que me hablaba de vida saludable. Sí, en mí misma, pero guiada por la fe, y por Dios, porque yo siempre le pedía mucho a Dios que si Él era pues el hombre para yo seguir, que las cosas se arreglaran, o que si no, definitivamente más señales no podía tener. Imagínense, claro, más señales, como que mi hija despierte, pues. Era la barca que siempre pido, pero sí, me está pasando por el frente. Exacto, por el frente. Entonces, bueno, les contaba que ahí conocí yo el reto Vibri. Eso consta de que uno por la mañana, el desayuno, uno lo va a reemplazar por una malteada, una malteada gourmet. Esa malteada tiene espinaca, tomate, cebolla, brócoli, tiene proteína, tiene carbohidratos. O sea, que te brinda todo lo más importante de la nutrición, ¿no? Esos productos los preparan o los fabrican con el proceso de la liofilización, sí, que es el proceso con que hacen las comidas para los astronautas, que los congelan y los convierten en polvo. Sí.
y ya cuando ese polvo hace contacto con el agua, brota otra vez todos los nutrientes, los sabores. Marcela, y no con intención de hacerle publicidad a la marca que voy a mencionar, pero para hacer las distinciones y algunas diferenciaciones que pudieran haber, para nadie es un secreto que una marca muy importante que brinda algo similar, se llama Herbalife, que él brinda alimentación nutritiva en polvo. En realidad es lo mismo. ¿Qué diferencias hay? La diferencia es que Vibri trae los vegetales. El extracto de 8 vegetales es más completa. Y Vibri te enseña hábitos saludables. Okay. Uno tiene que hacer el reto obteniendo hábitos saludables. ¿Cuáles son esos hábitos? Tomar abundante agua, uno desayuna con la malteada, a las 3 horas uno se come una fruta y se toma un energizante, o sea, que natural. lleva un reglamento. Un reglamento, así, ¿no? sí. O sea, que no es simplemente utilizar el producto, sino que hay que llevar unas recomendaciones. ¿No? Unas recomendaciones y es empezarse a cumplir uno mismo. Marce, para esas personas que te están escuchando y quieren, ¿sabes? Están un poco desorientadas en este mundo de la vida, de la comida saludable. Casi todo, ¿no? Casi todo. ¿Cómo podemos obtener el reto Vibri? Yo soy líder de Vibri. Eso solamente se obtiene con los líderes o entrando a pertenecer, pagando una membresía, y uno paga la membresía y a cambio le llega productos a la casa. ¿El producto está incluido en la membresía o debe pagarlo aparte? Está incluido. Está incluido. Sí. Entonces ya pagas esa membresía y el producto siempre te va a llegar, ¿no? Exacto. Okay. Entonces ya después uno se come una fruta y un energizante natural para obtener esa energía, porque como vamos a mermar las calorías, el cuerpo va a necesitar energía. A las 3 horas después de la fruta uno va a almorzar y uno tiene que seguir el horario de las 3, cada 3 horas. Uno va a almorzar un plato sólido. Entonces le enseñan cómo organizar su plato de proteína, de vegetales y de carbohidratos. O sea, que es una conducción en el proceso. No es que simplemente te venden el producto y te dicen las recomendaciones, sino que te enseñan, en otras palabras, cómo alimentarse sanamente, ¿no? Sanamente, sí. Es un buen punto. Después del almuerzo, a las 3 horas viene una cena, digámoslo que una mini cena. Ahí entra a uno comerse otra comida sólida que es otra proteína, más vegetales solamente, ahí ya no entra el carbohidrato, y otro producto que se llama Klesmi, que ese ayuda como a la digestión, a las inflamaciones. O sea, que es algo muy completo. Sin embargo, ahí dices, Marcela, que eres perteneciente o líder, es el término que usó, ¿no? Y decías, entonces ya es tu trabajo también, además de que se convirtió en una fuente que descubriste, que llegó a ti y que entiendes que te ayudó muchísimo, porque al cambiar los hábitos alimenticios también cambió muchas cosas en ti, ¿no? La forma de ver la vida, de cuidarte, de autovalorarte, ¿no? Pero entonces vive de esto ahora mismo, Marcela. Yo los primeros años sí, me dediqué mucho a prospectar, a compartir mi cambio, mi testimonio, porque cuando yo terminé los 10 días y a uno le dicen, bueno, la noche antes que vas a empezar el reto te vas a tomar una foto, sea en vestido de baño, o sea en una licra con un top, y cuando termine esos 10 días, al otro día te vas a volver físicos, a tomar, ¿no?, las fotos con la misma ropa, ¿no? Para ver en la mañana. Y cuando yo le dije a mi sobrina, tómame las fotos cuando terminé los 10 días, yo no podía creerlo, que yo solamente con nutrición había logrado transformar mi cuerpo. Entonces, en esos días después se me fueron las migrañas, no, las inflamaciones se me fueron, porque uno no puede consumir lácteos en esos 10 días. Y se me fueron las migrañas, el colon se me estabilizó demasiado y yo me empecé a mirar en el espejo y yo decía, wow, así es que yo me quiero ver. El ánimo le cambia a uno impresionante y la energía. Te digo que cuando yo llegaba de trabajar y no tenía esos hábitos, yo llegaba a atender a la niña
yo decía, listo, ya cumplí como mamá, atendiéndola a ella, me voy a recostar un ratico a descansar, y yo ya no era capaz de volverme a parar de la cama, ya la energía no me daba, sentía una pereza, un desaliento horrible, yo ya no quería nada, me paraba a ponerme la pijama, comerme cualquier cosa que viera en la nevera y acostarme a dormir. La energía le cambia a uno se vuelve más activo. Entonces ahí, como dices, que ya eso, viste que en realidad hacía grandes cambios y grandes beneficios en ti, cuando entiendes que había una manera de una fuente de ingreso a través de esto. ¿Cuándo lo descubres? ¿Esto ocurre porque alguien te lo plantea, o tú simplemente dices, bueno, déjame dar el salto, no solo como consumidora, sino que también puedo trabajar en esto? Desde la primera vez a mí me lo plantearon, y no es salir a vender, como que, ay, mira, le vendo, no, es salir a contar tu testimonio. Entonces la gente lo empieza a ver a uno y como que, mira, estás más delgada, se ves diferente, ¿qué estás haciendo? Vibri fue tu primer emprendimiento en los Estados Unidos. Sí, ese fue mi vehículo, digámoslo así, ese fue mi vehículo como emprendedora acá en Estados Unidos, y como mi estilo de vida saludable. Qué bueno. Actualmente todavía trabaja para la marca. Uno queda prácticamente de por vida activa, y yo aún realizo mi compra mensual. Qué bueno. Y yo amo porque con el afán que uno vive en este país, yo a veces salgo a trabajar y no tengo tiempo de parar a almorzar, o para no parar a un, digámoslo, McDonald's, a un burger, a comprarme una hamburguesa. Yo en el carro me preparo la malteada, y uno se lo toma y uno queda tal cual lleno, y eso me da tiempo a que cuando yo llegue a la casa, ahí sí me preparo una comida sólida. Ok, entonces, Marcela, ya en esta etapa final que vemos que realmente tuviste tu proceso para salir adelante, y que actualmente todavía, como persona joven que sigue batallando para seguir creciendo y seguir fortaleciendo, ¿en qué planes te encuentras en este momento, Marcela? Bueno, vamos a entrar aquí a que ya cuando yo ya adquirí mis hábitos saludables, empecé a tener más tiempo para mí, me empezó a gustar cómo me veía, empecé a alimentar ese amor propio. Yo allá donde vivía, en el estado de New Hampshire, es un estado demasiado frío, donde en el tiempo de la pandemia yo no podía salir con la niña a un parque porque el parque era congelado, y si iba a un mall no podía porque estaba cerrado por la pandemia. Yo empecé a sentir como una frustración y empecé a preguntarme, no, acá yo no me voy a quedar, yo necesito como cambiar buscar esa inmensidad que yo sé que hay para mí. Entonces, o sea, siempre te preguntaste, yo Marcela, sí, y aún yo me te pregunto. exiges siempre que dices, no, yo merezco algo mejor, ¿no? Yo me merezco algo mejor. Qué bueno. Y me siento merecedora de... Claro, que así debe ser. De todo lo mejor. Esa actitud te ha permitido, ¿no? Sí. Entonces cuentas que ahí fue que diste el cambio. Ahí fue donde yo decidí mudarme, y yo dije, me voy para la Florida, porque la Florida es como el clima al que uno al que uno nació, el calorcito, el sol. En la Florida te sentiste más en Colombia, ¿no? Resulta que yo hice una lista de las ciudades donde yo dije, no sé para dónde me voy a ir. Yo solamente conocía el norte de Estados Unidos, y empecé a hacer una lista de las ciudades, y nunca estuvo Orlando. Okay. Yo empecé a preguntarle a amigos en Tampa, en West Palm Beach, en Naples. Pero sí en la Florida, ¿no? Todos de la Florida. Pero nunca estuvo Orlando. Orlando lo brincaba. Ahí es cuando vuelvo y digo, no es lo que uno quiera, claro, es donde Dios lo ponga. Pero tú buscando ese calorcito latino, ese sabor latino, ¿no? Y esas costumbres que se parecen un poco a nosotros, das el brinco a la Florida. Y ahí aprovecho, Marcela, para decirte que en este programa, precisamente, que es de salud y belleza, y que hoy hemos hablado ampliamente de lo que es emprendimiento, de esa historia tan interesantísima que tú cuentas, de cómo has podido salir adelante, de los éxitos y las partes que no han sido tan fácil, que has tenido que liberar. Hay una parte que nosotros siempre le damos cabida, Marcela, y que queremos invitarte en este programa, que tiene que ver con farándula precisamente, pero una farándula distinta como antes se manejaba.
Y esa farándula que antes manejábamos, la radio y la televisión, señor director, tenía que ver simplemente con la farándula del día a día a través de los medios de comunicación. Pero ahora hay un nuevo diseño de comunicación y son las redes sociales, que también intervienen en algo que tiene que ver contigo, Marcela, y es que eres profesional en el área de marketing. Y el marketing no se escapa a las redes sociales. Ya no se puede hacer marketing, Marcela, sin las redes sociales. Ya no se puede, ¿verdad que no? Y es por eso que en este programa tampoco se puede hacer un programa sin tener la intervención de nuestra queridísima Dayanara. Hoy anda diferente. Ah, mira, Ay, un look distinto. Hoy Bienvenida, anda, Dayanara. yo la veo estilo Marcela, Barbie. Dayanara. Barbie. Dayanara, siempre cambia. ¿verdad que sí? Dayanara tiene un segmento en este programa que lo hemos denominado Lo que pasa en las redes. Bienvenida, Dayanara. ¿Cómo te sientes? Gracias, súper bien, feliz de estar aquí nuevamente, Gracias feliz a ti. sábado, La fanfarria, ella entra con fanfarria. Ah, porque ella es que le pone la sabrosura, ¿no? Bueno, lo que les cuento Sí. es que me acabo de enterar, lo que está corriendo por las redes sociales ver. es que pagaron más de $800 millones porque 4 señores Ujú. compraron 52,000 acres y quieren hacer una nueva ciudad acá. A la ¿Qué piensan Florida. de esto? Sí, que Mira se parezca como Dubai. Mira. El concepto. It's actually the whole USA, not just Florida. Y ya está en proceso, o es una intención solamente? Una tensión que se está discutiendo. Pero se Bueno. imaginan un mini Dubai acá. Bueno, ya sabes, Marcela, por si todavía crees que Orlando es la única ciudad que te pueda acoger, pero Exacto. podríamos tener otra opción. Pero si Orlando ya mismo es mini Miami. ¿Verdad que sí? Sí. Ahora, no tiene nada que envidiar a Dubái tampoco. No. ¿Verdad que no? Ahí vamos poco a poco. ¿Verdad que sí? Y para comentar ustedes qué piensan de los hombres que lloran. Porque muchos dicen que cuando un hombre llora, he's a chicken. Es like, he's done. debilidad, ¿no? Sí, qué Desde- debilidad. No. Pero para mí es como que yo prefiero un hombre que sea emocional y que se La expresa, que es pregunta- una piedra. La pregunta sería esa, porque yo como hombre he llorado y muchísimas veces, no le que veo nada de malo. Sin embargo, Es que la somos pregunta un ser sería, humano, sea hombre o mujer, pero la somos pregunta seres sería, humanos. ¿cómo lo ven ustedes, Dayanara? ¿Cómo ven ustedes ese hombre llorón? Para mí yo prefiero que el hombre demuestre que tiene sentimientos Exacto. a que sea un cold-hearted. Y Sí. por eso es que viene que Rauw Alejandro lloró en pleno concierto con la canción que le dedicó a Rosalía, porque Mira ustedes eso. saben que ellos terminaron. Pero puede ser que realmente estuvieran enamorados o simplemente una estrategia de marketing. Puede ser. ¿Qué opinas, Marcela, de todo esto? Que hablo de la palabra que compete con nuestra invitada en el día de hoy, marketing. Un especialista en marketing. ¿Qué piensas tú de cómo se está manejando hoy en día las redes sociales y el marketing, Marcela? Y en este caso en particular, ¿cómo ves tú a los artistas? ¿Están usando el marketing correcto o simplemente es una estrategia fallida? No, yo digo que unos abusan. Sí. Sí, hay muchos que abusan porque cada vez como que no se conforman. Sí. Y la red eso es un boom que no para. Eso tiene una dimensión que, Ya se ha vuelto como adictivo, ¿no? sí, más adictivo. Cada vez queremos más like, cada vez queremos más presencia, más views. Más alcance. Me da más alcance. Otra cosita que también tenga que compartir con nosotros, Diana. Para continuar, Karol G sigue siendo bulla. Karol G. ¿Se Pero- acuerdan? ¿Se Ajá. acuerdan el tatuaje que se hizo con Anuel? Ajá, ¿qué que pasó? en una entrevista en los years ago, she said que no se lo iba a borrar, Ujú. que eso es algo que pasó en su historia y un momento lindo para memoria. Pues ya aparece, publicó la foto and she crossed it out. Y eso Oh. debe ser indirecta que con Anuel, no more. Se lo Sino con el borró. Fercho. Vamos a ver si se lo borró El con otro día tatuaje había, o se lo borró sí, con láser. exacto. ¿no? En una imagen de ella bajando de un concierto y Fercho la estaba recibiendo, o sea, con Sí. un abrazo muy profundo. Pero se nota la diferencia Sí. de relación, o sea, ahí se ve Precisamente amor, de hoy verdad. teníamos una paciente que llegó a la consulta, aprovecho para mandarle saludos, que quería borrarse un tatuaje, pero en este caso fue porque le hicieron la fecha del fallecimiento de su padre, pero en vez de ponerle un 5 le pusieron un 10 romano. Entonces quiere borrárselo. Entonces ahí le explicaban a nosotros que hay muchas desinformación con borrar el tatuaje de láser, porque muchas veces queda una marca Ujú. sobre la piel y lo más importante muchas veces es volverlo a tapar con otro tatuaje. En el caso de Karol G, no sé, se puso otro tatuaje en el lugar. No, se le quedó la cicatriz. Le quedó la cicatriz. Por Pero eso menos acabo de mal, o decir, sea, ¿no? las tecnologías van avanzando Claro, gracias al así láser, es. porque imagínate quedarte con eso No, toda la vida y que si ya quieren no saber más, lo que yo siempre le digo a las personas es que deben acudir donde un profesional médico para que le dé las orientaciones del lugar, ¿verdad que sí, Dayanara? Sí. Bueno, Y para continuar, demandan a Karol G por el tema de plagio de Don't Be Shy. Sí, un bueno, compositor cubano. lo demanda. ¿Ustedes Ya qué está piensan sobre demandado. eso? Bueno, eso ha pasado una y otra vez, ya no sería la primera. No. El problema es que muchas veces la gente piensa que el artista
hizo algo ilegal, ¿no? Como que, ay, dijo una cosa. Y muchas veces no, los artistas ni siquiera se enteran, ¿no? Muchas veces tiene que ver con las disqueras. Los artistas a veces les pasan un tema y ellos simplemente se dedican a grabarlo, y a veces se dan una serie de situaciones internas que no tienen que ver con la parte artística, sino con la parte administrativa. Y yo creo que van a llegar a un entendimiento. Simplemente en el negocio es un asunto de negocio. Yo ¿no? escuché la otra versión. Y es la misma. Bueno, porque cubanos que le den y le paguen sus derechos. Es lo que esperamos, ¿no? Sí. Eso es lo más importante. Me voy a reservar ahí mi opinión. Ya hay muchas veces, incluso ha pasado con Shakira, Sí. que la han demandado, y muchas veces tiene que ver con cosas que no son reales. Demanda que no proceden, ya los tribunales se encargarán, ¿no? Marcela, de decir si es cierto o no. Pero lo que sí es cierto es que Karol G, colombiana también, como nuestra invitada del día de hoy, es un fenómeno. Sí. Es un fenómeno entre las mujeres, y ya vemos como que hay una tendencia, y vemos que en los espectáculos, señor director, y en los conciertos van vestidas todas de Karol G. Es como una, ¿cómo le llaman a esto? Estuvo en el Miami. ¿Eso fue cuándo, Marcela? ¿Eso fue cuándo? Hace 8 días, Reciente, sábado. el sábado pasado. Y entonces vemos que todas las mujeres van vestidas como ella, con peluca, vestimenta, ¿no? Y como modo bichota le Es llaman. ya, Bichota, sí, ella salió diciendo que le alegraba mucho ver cómo fueron vestidas las mujeres, que ella desde la tarima las veía, y que las veía así, unas bichotas, y las Sí, mujeres porque gritaban. ya es como una tendencia, ¿no? Sí. Con un empoderamiento. Ahí se También da, ¿no? ella siempre empodera a las mujeres. Eso, So it's like, ese es that's el a big término key. bichota. Sí. Por eso Empoderamiento. hablo de eso, porque el tema de hoy precisamente, Dayanara, es sobre empoderamiento, el empoderamiento de las mujeres, Ok. de esa mujer latina, y creo que ella las representa, ¿no? Sí. Que se Sí. sienten identificadas las mujeres. Y qué bueno que sea así, porque entre tantas cosas negativas, cosas positivas. Siempre hay positivas. No es el caso de la dominicana, que también tiene sus fans, ¿no? Por otro lado, pero que no hay un empoderamiento de ese estilo. No recuerdo el nombre, pero la que tú siempre mencionas. Yailin, ¿no? Ella es otro tipo Hablando de empoderamiento. Dominican Republic, Ajá. Nati Natasha hizo un live Ok. y básicamente estaba hablando de que ella está súper feliz con su figura ahorita, su cuerpo, como se ve en video y todo. Like, she's very overempowered with her body, pero sin embargo ella critica que a las figuras públicas cuando están sobrepesos las critican, y también cuando están muy flacas. Bueno, So, hizo un live todo hay explicando que eso. mandarle un mensajito a ¿quién? Nati Natasha. Nati Natasha, la compueblana, que es de mi ciudad, Santiago de los Caballeros, de que hay un reto que se llama, ¿cómo es que se llama? Reto keto. Vibri. Reto Bueno, Vibri. le iría bien el retro Vibri a Nati Natasha, ¿no? Así que vamos a mandarle un mensajito desde aquí a Nati, mi Que haga el compueblana de challenge. Santiago, para que se pongan en esto, ¿no? Y qué bueno, porque realmente, mira, de hecho, estuvo envuelta en un escándalo tiempo atrás ella por una exposición a un video, Oh, sí, ¿no? yo hablé de eso. Y entonces, Pero eso era claro, marketing. Era marketing también. Bueno, ahí cae de nuevo, Marcela. El Son las marketing estrategias que negativo, se utilizan. que muchos dicen que no hay marketing negativo. ¿Qué piensas sobre eso? Sí. Que dicen que si da los resultados, da los números, pues entonces no es negativo. ¿Qué piensa Marcela en ese sentido? Sí, ¿Existe el sí, marketing negativo o realmente no es negativo Yo si digo logramos los que sí resultados? existe. Como quiera sigue siendo Sí. negativo. O sea que si el doctor Robinson se quita la ropa aquí para hacerse viral y me quedo en cuera, ¿es negativo? O simplemente si logré el objetivo no es negativo. ¿Cómo lo ven ustedes, mujeres? Yo Y creo principalmente- que algo que vaya en contra de los valores de uno es negativo. Es negativo, puede afectar. Puede O sea que afectar. no por view ni por like. Ella salió diciendo que le alegraba mucho ver cómo fueron vestidas las mujeres, que ella desde la tarima las veía, y que las veía así, unas bichotas, y las Sí, mujeres porque gritaban. ya es como una tendencia, ¿no? Sí, sí, ¿Existe el sí. marketing negativo o realmente no es negativo Yo si digo logramos los que sí resultados? existe. Como quiera sigue siendo Sí. negativo. O sea que si el doctor Robinson se quita la ropa aquí para hacerse viral y me quedo en cuera, ¿es negativo? O simplemente si logré el objetivo no es negativo. ¿Cómo lo ven ustedes, mujeres? Yo Y principalmente creo que algo ajá, que vaya en contra de los valores de uno es negativo. es negativo, puede afectar. Puede O sea que afectar. no por view ni por like debiéramos cruzar algunas líneas. Debiéramos, dice nuestra invitada de hoy que viene de un hogar de muchos valores. ¿Estaría dispuesta, Marcela, a dejar esos valores a un lado para lograr los objetivos en la vida? No valdría No vale la la pena. pena. no. Pero acuérdense cuando hablamos que ahora están normalizando las cosas que no son normales. Claro. Y la gente está justificando cosas que antes tú veías, like, oh my god, ¿qué está pasando aquí? Entonces los tiempos
van pasando y van normalizando cosas que no son normales y simplemente todo depende de la persona si se queda con sus valores y principios o decide volverse más liberal. Bueno, sí, pero el precisamente. problema con ese tema es que todo queda en las redes hoy Sí. en día. Sí, todo queda grabado, ¿no? Todo queda Y yo- grabado. Y yo digo algo que detrás de esos escándalos, así la persona no lo demuestra, eso crea vacíos, una vida vacía, no me importa lo que piensen, yo solamente salgo como decimos en Colombia a dar lora, a alborotar y ya. Sí. Y todos esos comentarios, toda esa energía que la gente empieza a comentar, a mandar, todo eso empieza a crear vacíos y ahí vienen las depresiones, Sí. tantos artistas que están escondidos Bueno, detrás de una precisamente, depresión. yo no sé si Dayanara nos puede hablar un poquito de eso, pero vimos que Juanes, precisamente colombiano, un paisano suyo, Marcela, dice en las redes sociales que confiesa, se abre por primera vez, habla de su depresión, habla de que siempre ha sido un paciente que ha trabajado esto, que ha sufrido depresión, y decía él lo difícil que es para esos pacientes Sí. decirle al mundo, confesarle que son pacientes de depresión. Yo ¿no? leía esa noticia y Sí. dice que no tuvo control y se sumergió demasiado en el trabajo y se desconectó. Ahí está el problema de uno como ser humano, desconectarse y pensar solamente en eso, en producir y dejar a un lado como esa esencia de alimentar uno lo que de verdad le da a uno Le da vida esa y le da felicidad. sentido y esa felicidad. Precisamente, La fama mucha y el gente- dinero no es todo en la ¿Verdad vida. que sí? Juanes es un ejemplo de esto, no solo porque confiesa que es un paciente él mismo, de que sufre de depresión, sino que Juanes muchas personas desconocen que es un artista que tuvo una hermana con una condición, un accidente que la dejó en estado vegetativo por muchos años. En el proceso que él empezaba su carrera, despegaba su carrera, y contaba él, tiempo atrás, lo difícil que era para él llegar de un concierto y encontrar a la hermana en cama, ¿no? Y que con la esperanza de que algún día se parara la cama, lo lamentable es que nunca ocurrió, nunca salió de ese letargo. Pero así es la vida, tuvo que salir adelante y ya todo el mundo sabemos lo que es tener que cargar nuestra propia cruz, precisamente como un buen cristiano, como es nuestra invitada de hoy, que siempre nos agarramos de la fe para poder superar alguna cosa. Por último, Dayanara, ¿qué dicen las redes? ¿Qué dicen en Ay, pero ese hábleme sentido? del huracán, que hicieron un escándalo grande para que no pase nada. Al Yo final, fui a gracias a Walmart, Dios, ¿verdad? yo fui a Walmart, yo fui a Sam's Club y simplemente lo que vi que la gente estaba comprando en los shopping carts era puro papel higiénico. Yo me pregunto, ¿será que se van a tragar o se van a ¿Verdad? comer el papel ¿Qué higiénico? pasa con la gente que cuando Con el ven un papel huracán? Para eso yo voy a Sí. comprar Pero wipes nunca y el tampoco, agua. Y ¿verdad I'm que like, sí? oh my Pero God. puedo entender lo del Sí, el agua, agua sí, lo pero del papel higiénico. no Yo veía en entiendo. cada carrito y unas filas largas y yo como que I'm just trying to get something real quick and go. Bueno, cada vez que pasa un huracán o viene la amenaza de un huracán, nos quedamos sin papel higiénico en la ciudad. La mente señores. es muy débil en ese Ajá. sentido, o sea, yo ya decía, ¿para qué? Why overreact? Yo ¿Qué no- tanto usan me papel dijeron, higiénico? usted no trabaja mañana, y yo como que, ¿what? Y yo le decía a mis padres, ¿por qué la gente es tan débil de mente? O sea, estamos con Claro. Dios, nada va a Yo pasar, y me esto reía pasa en- todos los Los años. años, Yo Todo me eso, reía en ¿no? ese tema porque en Cuba pasan muchos huracanes, eso es normal, para nosotros eso es... Ya, eso es parte de, Eso de- es de parte la de, agenda. sí. Y mi mamá me decía, ¿compraste agua? Yo decía, mami, yo llevo Tranquilo. solamente poco tiempo aquí, no es la primera vez que voy a pasar un huracán, o sea, Así es, pero gracias a Dios que no nos azotó, que Y se fue para suerte Georgia. en todo, claro, vieron Sí. zonas Por lo bien menos la afectadas, perspectiva ¿no? mía es de allá de Puerto Rico, que la gente pasó por el huracán María y tienen todo ese Todavía ese todavía en la tormento, mente, ¿no? Y tienen ¿sabes? esos Y miedos. como que they react a little bit more. Claro, eso tiene mucho sentido en ese sentido, porque mucha gente dice, bueno, pero si pasa y nos quedamos sin esto, es buen punto, ¿no? Pero gracias a Dios que solamente la No pasó zona nada. costera fuera la que se vieron más afectada. Gracias, Ey, Dayanara. Una pregunta, ¿ustedes Sí. vieron la supuesta luna azul? La luna azul, qué interesante, ¿no? Que Hace es un 3 término. días. La gente la andaba buscando, I Dayanara. couldn't find it. La luna azul, como si se va a ver la azul la luna, Sí. pero no, es un No. término utilizado Exacto. para un fenómeno natural donde creo que es, no lo tengo muy claro, pero es que donde hay dos lunas llenas, ¿no? Cuando cursa un mismo mes, 2 lunas llenas, que realmente por mes solamente debe cursar una sola vez, cuando se da el fenómeno, que no sé si ocurre cada 100 años, no lo recuerdo, que ocurre 2 lunas llenas en un mes, entonces a eso que le llaman Blue Moon, ¿no? Blue moon. Bueno, I gracias, was looking for Diana. a blue moon, pero ¿Verdad no que la sí? encontré. Bueno, la andábamos buscando, pero yo tampoco la vi. Marcela,
Para terminar, algunas palabras que quiera decirle a todas esas mujeres que hoy estuvieron acompañándonos en este programa y que tú como mujer, joven, madre y migrante que ha tenido que vivir todo lo que contaste hoy y muchos más que obviamente quedarán ahí para una segunda ocasión, ¿qué le tienes que decir a esas mujeres que nos escuchan y que están pasando o podrían pasar por situaciones tan difíciles como la que viviste? Por supuesto que sí, y esto tiene que haber una segunda parte porque hablar más a fondo de lo que ya es ahora mi emprendimiento y a lo que estoy dedicada, las palabras que yo puedo decirles es que crean en ustedes mismos. Lo más difícil de uno como ser humano es creer en uno mismo. Yo pienso que uno es la última persona que uno cree en uno mismo. Entonces, cuando uno mismo se empieza a empoderar y a creer en uno mismo, uno ahí se da cuenta del potencial que uno tiene y de lo que uno es capaz de lograr. Creer, enfocarse, y la actitud es súper importante. Yo cuando llegué acá a Orlando yo no conocía a nadie, no tenía ni un solo contacto, ni un solo amigo. Yo logré entrar a mi niña al daycare y yo empecé a hacer Uber, y yo en un semáforo llevaba un pasajero atrás y yo miraba al cielo y yo decía, Dios mío, yo sé que tú me tienes acá para grandes cosas, yo no me voy a quedar haciendo eso, no porque sea algo malo, sino porque en mí está como explorar y compartir esas cualidades, esos dones, ese servicio y lograr cada vez más, pero siempre y cuando creer en uno, la meditación, buscar con lo que uno conecta, que le da a uno esa paz, ese amor, esa motivación. Si uno cree que por este lado no está funcionando, perfecto, vamos a cambiar, voy a buscar con qué sí voy a conectar, y cuando uno logra conectar con esa, sea una meditación, sea un yoga, sea ese espacio para uno mismo, yo les puedo dar la certeza de que todo se vuelve diferente. Todo cambia, todo, y empieza uno a traer cosas que uno no se las imagina, personas que solamente llegan para ayudarle a uno, para apoyarlo, para ayudarle como a expandir más todo ese ser que uno tiene y uno está dispuesto a dar, así que a creer en ustedes mismas. Qué bueno, y con esas palabras tan motivadora damos final a este su espacio, Dr. Robinson Radio Media Show, agradeciéndote, Marcela, por la sintonía en el día de hoy, a Yexa, Dayanara, al señor director por esta comparecencia, y será hasta el sábado a esta misma hora de 1 a 3 de la tarde por KQ 95.7 FM. Hasta la próxima. Gracias.